No pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Tenemos hoy día un tremendo invitado, el diputado don Roberto Arroyo. Un placer tenerlo nuevamente hoy día, don Roberto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, don Juan. Buenas noches, Paulina, Omar, muchas gracias por la invitación. Y feliz de estar en este canal y saludando a toda la gente que hoy día nos ve y también nos escucha. Un abrazo a todos. Gracias. Paulina, ¿cómo estáis? Hoy día con sorpresa, con Omar. Se nos colaron del canal de al lado. Hola chicos, ¿cómo están? Diputado, muchas gracias por su participación y por aceptar la invitación a este programa, y le vamos a sacar el jugo lo que más se pueda. Pues está turbulenta la cosa como ya desde hace 5 años y la cosa no cambia, cada vez se pone más peligrosona y hay harto tema para tocar hoy día. Y obviamente te agradece porque es día viernes. Mi querido y gran amigo Omar, el mejor conductor de Centinela Patriota. Estamos sobrando. Omar la lleva. Bienvenido a Fundación Paz para Chile. Oye, muchas gracias por la invitación. Y muchos más. Bueno, oye, muchas gracias por la invitación. En realidad hemos estado bastante en contacto. Gracias por seguirnos también en el canal Centinela Patriota. Y bueno, un gusto estar acá compartiendo con ustedes una vez más. También compartimos en nuestro canal. Y gracias a don Roberto también por acompañarnos hoy día, que seguramente hablaremos temas de contingencia y la cosa está bien movida. Así que, don Juan, ya partamos. Don Roberto, partamos por la guagua, como decía la diputada. ¿Qué pasa con el asunto de la casa de Allende? ¿Va a ser imputado? ¿Sabía el presidente lo que estaba pasando? ¿Se presentó algún recurso? Bueno, él sabía, obviamente, y una de las cosas importantes que yo estaba esperando fue el fallo escrito de la Corte Suprema. Recuerda que la sentencia la dictó casi un mes antes, pero el fallo escrito se demoró bastante. ¿Por qué razón se demoró? Porque la redacción, aquí es muy importante la redacción del fallo. Entonces, cuando uno lee y revisa la redacción del fallo, que fueron más de 80 páginas, te fijas que hace un énfasis en que la senadora incurrió en una inconstitucionalidad del artículo 60, ¿no es cierto?, numeral 2, y que establece que ningún senador, ningún diputado puede tener negocios directos con el Estado. Y en ese contexto hace mucho hincapié el tema de la firma directa de la senadora, ¿no es cierto? Y en eso se basa el fallo finalmente. ¿Yo por qué razón digo esto? Porque es muy probable que la interpretación permita que existan a lo mejor otras personas que han tenido vinculaciones con el Estado, ¿no es cierto?, pero no han tenido la firma directa, y permite que algunos se salven bajo esta vía interpretativa del artículo 60, numeral 2, ¿ya? Porque habla directamente del diputado y del senador, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo una sociedad y un socio mío establece una relación comercial con el Estado y yo no fui el que firmé? Entonces, bajo esa interpretación, yo no podría tener la misma causal de inhabilidad porque no fui yo el que firmé. Por eso el fallo de ellos era muy importante conocerlo, en qué se fundamentaba. Y se fundamentaba, como digo, esencialmente en la firma directa de la senadora. Y ahí generaba esta causal de inhabilidad de este mismo artículo de la Constitución. Entonces, esperado este fallo, recibido este fallo, la pregunta mía, y que yo le envío hoy día al Tribunal Constitucional, porque ya ve que dice, este mismo no lo podemos aplicar para el presidente, ¿ya? Sí. Porque establece solamente que es para diputados y para senadores. Pero entonces, si el presidente firma y también él hay una firma directa,
Entonces yo pregunto al Tribunal Constitucional, señoras tribunales constitucionales, en este caso a la presidenta del tribunal, si esta causal de inhabilidad es solamente para senadores y para diputados, ¿por qué entonces en nuestro juramento Su micrófono, nos diputado. hacen jurar y juramos por respetar? Sí, es que me entra una llamada a veces y yo lo tengo que cortar y ahí me vuelve. Bueno, vuelvo un poquito atrás. Entonces le pregunto a la presidenta del Tribunal Constitucional, si yo, como diputado, tengo que jurar por respetar la Constitución y las leyes, y el presidente también tiene que hacer un juramento igual, entonces, ¿por qué a él no se le aplican las mismas cosas que juramos de respetar dentro de la Constitución? Entonces tenemos que hacer una de dos cosas, o cambiamos la Constitución o cambiamos el juramento, y él va a tener que jurar que es el único que no respeta la Constitución como le corresponde a todos los demás. Entonces, para que finalmente la interpretación sea de acuerdo a lo que ocurre, ya sea en la Constitución, en el artículo, o en el juramento. Entonces lo cambiamos. Por eso es que yo hice un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto. Pero como no puedo acusar directamente, porque sé que me van a decir que no, que solo es válido para diputados y senadores y el presidente queda afuera, lo que hago es generar la solicitud para que el tribunal se pronuncie. Ya probablemente me respondan que los tribunales no están para pronunciarse ni pedir preguntas ni cuestiones, ¿ok? Pero entonces vamos a tener que generar esa instancia porque está bueno que el tribunal no solamente sirva para recibir acusaciones, sino también se le pueda consultar, un órgano consultivo en el sentido de cómo se aplica la ley para algunos casos y que sean ellos los que tengan que definir, ya que son ellos también los especialistas y son ellos también los que tienen que interpretar las normas constitucionales para que nosotros podamos después, bajo esa interpretación, ajustar en las normas constitucionales a sus interpretaciones también. Hay que hacer ese juego doble. Ahora, esa definición que te da de la firma directa es lo que ha permitido que algunos senadores que tenían negocios con el Estado se estén salvando. Si la interpretación es tal como lo está haciendo el tribunal en su fallo, obviamente permite que cualquier otro, como te digo, que tenga a lo mejor negocios con el Estado a través de una sociedad y el socio es el que firmó en forma directa, entonces yo no tengo la misma responsabilidad en base a lo que ellos están interpretando. Por lo tanto, pudiera ser una manera de salvar a otros o evitar que caigan muchos otros, en este sentido, que también a lo mejor tienen alguna relación en algún sentido con una sociedad directa o una sociedad con el Estado. Hay algunos sí, que acuerden que hay un senador que también tiene un arrendamiento directo de una de sus propiedades con el Estado. Y la firma es directa. Claro, claro. O sea, políticamente correcto, pero moralmente incorrecto. Exactamente. Ya. Solamente un tema interpretativo, Juan. Claro. Ahora dale, Juan. No, dale, no. Yo más del sentir del pueblo, del populismo, ¿no es cierto? Podríamos decir que la senadora Allende, sabiendo esto, usted como diputado también ya lo conoce antes de asumir su cargo o al asumir su cargo como diputado, la senadora Allende sabía de esta situación, sabía de este punto, que ella no podía tener un contrato directo con el Estado, que no podía firmar un documento directo, un contrato con el Estado. ¿La firma de ella lo hizo a sabienda o puede decir, no, sabes que yo desconocía esta situación? No puede negar desconocimiento. Mira, todos sabemos que tú al cruzar una calle no podés cruzar con rojo, ¿no? Exacto. Aunque no leas la ley, no te sepas la ley, lo sabes. El Código Civil, todo chileno lo tiene que saber. Alegar desconocimiento no es un facultativo para decir, sabe que yo desconocía el Código Civil. El Código Civil tiene que ser sabido por todos los ciudadanos, todos. No puede ninguno alegar inocencia de desconocimiento del Código Civil como una defensa. No va a ser recibida esa digamos. Es como todo lo que se publica en el diario oficial. Tiene que ser todo conocido por todos los chilenos y no puede decir, no tuve conocimiento. Claro. Además, fíjate que este contrato, ellos tienen asesores legales como senadores. Exacto. ¿Ya? Asesores propios, asesores que son pagados también por el Estado.
Y por otro lado, la otra contraparte, vale decir en este caso el Estado representado por el presidente Boris, también lo revisaron como 17 abogados. Hubieron también desde bienes nacionales quienes advirtieron que esto existía. Entonces Claro. yo creo que intentaron de alguna manera burlar la ley, tratando de buscar una interpretación. Por eso que después que salió este fallo, hubieron algunos diputados, recuerden que dijeron que el tribunal no se ajustaba a lo que ellos, la confianza política que lo habían dado. Si saben que es un tribunal político, lo sabemos, y su constitución es 7-3 para el otro lado, para el lado de izquierda. Es por eso que yo siempre he abogado que todas estas leyes que son orgánicas, ¿no es cierto?, no tengan que tener control político. Porque así como se designan los jueces del Tribunal Constitucional, también los jueces de la Corte Suprema también tienen una designación política. Existiendo una designación política, tenemos el Servicio de Impuesto Interno, que el director nacional es designado políticamente, el director el fiscal nacional, y hay varios puestos así que son designados también políticamente. Entonces, existe finalmente una amarra política de alguna manera, existe alguna responsabilidad después que tengan que pagar favores hacia un lado después. Recuerden lo que pasó en el Tribunal Constitucional cuando estos diputados dijeron eso, porque entonces esta falta tuvo que haber sido tan grosera que no pudieron sacársela de encima para decir, efectivamente, ¿sabes qué? Aquí hay un vicio, pero en realidad se puede salvar por esto, una interpretación que al final no pudieron encontrar. Y finalmente termina por la destitución de una senadora, un hecho histórico, con un tribunal con una composición también de izquierda. Y esto abre, perdona, disculpa, esto abre otra pregunta y otra interrogante que también tendrá que resolverla el tribunal. Y yo creo que ya está con una acusación directa, que es que la inhabilidad de un senador no genera una vacancia. La ley establece que la vacancia solo se forma a través de fallecimiento y de enfermedad grave, ¿ok? Pero no en caso de destitución, no lo establece la ley. Por lo tanto, aquí la acción que tiene que hacer cualquiera de los diputados es recurrir de nulidad de esta acción que generó la vacancia. Porque si no la reclama nadie, va a pasar piola. Así va a ser. Alguien va a tener que reclamar el sentido de esta vacancia porque no puede asumir, en este caso, el que quieran asumir, en este caso, el diputado Tomás de Rementería, que fue el que dijo a ella que quería fuera su heredero, que eran amigos, todo lo que tú quieras, todo el chamullo que quieras. Pero lo que es legal es que la destitución no genera la vacancia. Y eso está establecido también en la misma ley. Por lo tanto, tendrá que pronunciarse frente a una solicitud de nulidad, ¿no es cierto?, de esta acción que se generó en el Senado. Y esto solamente lo que no lo hacen los partidos políticos. ¿Ah? Hay vacancia cuando también un senador, un diputado, es llamado, por ejemplo, a trabajar dentro del Estado, por razones, ¿no es cierto?, de la soberanía o alguna cosa. Lo que ocurrió, por ejemplo, con Elizalde, que pasó de senador a ser ministro SECPRES, ¿no es cierto?, y ahora ya está ministro del Interior. Pero en esos casos, él puede abandonar y genera la vacancia por un cambio de cargo, pero por una solicitud, en este caso, del Ejecutivo. Si existe eso, genera una vacancia y lo reemplaza alguien del mismo partido. En el caso de fallecimiento, como ocurrió con la diputada Bulne en este periodo, que no fue reemplazada por el diputado Celedón, que fue el marido de ella, que también pertenece al mismo partido, está y se ajusta completamente a derecho porque la ley establece que en un fallecimiento sí se genera la vacancia y en este caso es el mismo partido el que lo genera. Las preguntas vienen, ¿qué pasa cuando alguien es independiente y no tiene un partido? Y si fallece, por ejemplo, alguien, o es destituido nuevamente, ¿qué pasa? ¿Hay acceso a vacancia? Porque en estos casos donde se produce una destitución por un acto, en este caso, ¿no es cierto?, inconstitucional, o que alguien sea sometido a un proceso y sea condenado, finalmente va a ser destituido producto del fallo. O sea, va a ser condenado y además destituido, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre en ese caso? ¿Se genera vacancia también? Pregunta que hay que hacer, porque resulta que este tipo de conductas que alteran, son en contra de la Constitución o en contra de las leyes,
debiera ser un castigo no solamente para la persona, sino también para el partido, para que estas prácticas no se sigan haciendo. Entonces, no puedes generar vacancia por cualquier cosa. Y en el caso de la destitución, ya sea por vía judicial o vía constitucional, nos genera la vacancia como para que sea factible el reemplazo de ese cupo. Ahora, ¿quién debería reclamar en el caso de la senadora? ¿El Senado mismo o la Cámara de Diputados puede hacerlo? No, el Senado ya recibió el nombramiento, hizo hasta la ceremonia, así es que esto lo puede reclamar cualquier persona, cualquier diputado, cualquier persona puede hacer, ¿cómo se llama?, esta reclamación ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional recibe cualquiera, no solamente las leyes que se están tramitando, sino que si tú ves tú mismo, sientes que estás siendo vulnerado en tus derechos constitucionales, tú puedes recurrir al Tribunal Constitucional como ciudadano. Tienes el derecho, para eso está el tribunal. ¿Ya? Claro. Y tiene su sala, y funciona como cualquier tribunal, y tiene sus atribuciones también al respecto. Y las tuvo, obviamente, porque su fallo es inapelable. O sea, la senadora no pudo después enviar otro tipo de recursos porque se establece que estos son inapelables. Wow, qué interesante. Bueno. Ahora, con todo... Dale, Paulina, después le hago una pregunta. Diputado, con respecto al tema de la Casa Allende, como para ir avanzando en otros temas, ¿qué rol juega el conservador de bienes raíces ahí? Hay una maraña más o menos que nadie entiende, o sea, todos entendemos cómo funciona el conservador y las platas, cómo se mueven y todo ese proceso. Pero específicamente en la Casa de Allende, ¿qué rol estaría jugando el conservador, ya que salió a flote ahora toda esta denuncia? En estricto rigor, el conservador no tendría ninguna responsabilidad, porque la ley le atribuye la responsabilidad al diputado o al senador que establece este tipo de contratos con el Estado, siendo parte del órgano del Estado, porque esa es la inhabilidad. Es como, por ejemplo, lo que ocurre hoy en este momento con el tema de la reforma previsional, que ustedes saben que yo luché hasta el final, llegué a lo voy a contar para ver hasta dónde llegué yo, pero ahora nos queda solamente los tribunales internacionales a los cuales yo no puedo recurrir porque yo no puedo demandar al Estado, siendo que yo soy parte del órgano del Estado, ¿me entiendes? Oh. Entonces, en este caso, como tu pregunta, Paulina, el tema del corredor de propiedades, él no está para verificar esos hechos. Él no ve el tema constitucional. Él tiene que ver si los títulos corresponden, viene el contrato, entonces tendrá que inscribirlo. ¿Sí? Pero no le si hay algo fraudulento en esos contratos, la cantidad de abogados notarios que funcionan en el conservador no verifican nada. Que algo esté incorrecto. Por eso es que se genera el delito. Por eso se genera el delito. Y además, en esto, fíjate que ni siquiera existió el tema. A ver, la venta existió. Pero lo que no se hizo, por eso que levantaban la tesis de la venta fallida. La venta existió. Lo que no se hizo fue la entrega material del inmueble, que es otro acto que no tiene nada que ver con el acto legal de la venta, de la compra-venta y el tema legal de que corresponde a una venta. Después se procede al acto de entrega material del inmueble. Y eso es lo que no ocurrió. Entonces, es que nunca se entregó el inmueble, entonces no ocurrió. Sí, efectivamente esto ocurrió. Y así lo estableció el Tribunal Constitucional con su composición de izquierda. Y fíjense que dando un fallo histórico, porque aquí yo lo voy a reconocer. El abogado García, un abogado joven, pero muy inteligente, ¿ya? Que presentó esta acusación por parte de republicanos y la defendió con todo, tanto fue que ni el Tribunal Constitucional, con toda su composición, pudo revertir este fallo, generando un precedente histórico para que ningún otro diputado, ni senador, ni autoridad pueda realizar esto. El tema es, como les digo nuevamente, ¿qué pasa entonces ahora? Porque en ese mismo contrato, la otra contraparte también firmó directamente, en este caso, en representación del Estado, el presidente Boris. Oye, tengo una pregunta súper buena.
y me la hace Carlos desde Brasil, un buen amigo. Pregunta para el diputado, ¿por qué la derecha no hizo acusación constitucional? Buena pregunta. Les voy a decir al tiro. A mí me hubiera gustado hacer la acusación constitucional. Podría juntar hasta los 10 diputados. La otra vez que juntamos llegamos a tener con la mía 8 firmas. Nos cansamos de juntar 10. Eso significa que ustedes saben cómo está la composición y saben que también hoy día tenemos una derecha y una nueva derecha y una derecha que es más proclive al gobierno. Como pasó hoy día en estos tiempos con la misma reforma previsional, en que Chile Vamos votó alineado con todo el gobierno para aceptar esta reforma constitucional con la maldad que le hicieron, con la maldad, porque no me quiero salir del tema para conversar después de eso, pero esto fue hecho con una maldad enorme, porque recuerden que se hizo una semana antes de salir de vacaciones, la vio el Senado, cambió todo el proyecto completo, nos entregó un Frankenstein a la 1 de la mañana del último día que nosotros íbamos a salir de la distrital y que después salíamos de vacaciones. Entonces, el último día nos entregan esto a la 1 de la mañana para votarlo a las 10 con discusión inmediata y hasta final despacho. O sea, teníamos que votar sí o sí. Finalmente yo puse, porque fue en la noche, tuvimos que leerlo durante toda la noche con nuestro equipo, presentamos más de 100 indicaciones de votación por separado. Y obviamente ya estaba esto armado, esto no fue una reforma, esto fue un acuerdo político para agarrar plata a los dos sectores, el gobierno y también para defender a las empresas. Porque en todo esto, hoy día la AFP agarra más de 60.000 millones de dólares con esta reforma. El gobierno agarra mínimo el 1,5% del préstamo obligado que tenemos que hacer nosotros. Y ahí vienen las inconstitucionalidades, porque de manera unilateral e inconsulta no te pueden obligar a hacer un préstamo. Si a ti, Juan, a ti, Omar o a ti, Paulina, yo te pido un préstamo, tú tienes la facultad de decirme sí o no. Esa es tu libertad. Pero si yo te pongo un arma y te digo, ahora pásame la plata, ya no es un préstamo, es un robo armado no armada. Y a esta arma yo le llamo reforma constitucional. Entonces te obligo a ti a pasarme un dinero y que yo después te digo, sí, yo te lo voy a devolver después, pero voy a ver cómo te la devuelvo porque no hay ninguna garantía, no hay tampoco establecido cuánto va a ser el interés, cómo se va a devolver, en cuántos años y cuánto plazo más, y ni siquiera existía el aval del Estado que después te lo van a devolver. Entonces aquí, como te digo, había muchas cosas que eran inconstitucionales, por eso nunca el Tribunal Constitucional quiso ir a revisar el fondo. ¿Qué me dijo a mí? Que estaba fuera de plazo, extemporáneo, porque la ley establecía 5 días, pero ojo ahí, establece 5 días después del despacho. ¿Qué se entiende entonces por despacho? Y eso lo revisamos con distintos juristas, aparte del tema constitucional, que ese es un punto grueso, porque era inconstitucional. Todos los juristas que consultamos, ex presidentes del Tribunal Constitucional, ex jueces del Tribunal Constitucional, nos dijeron, esto es completamente inconstitucional, a todas luces. Vulnera el derecho a propiedad, está la obligación del préstamo. Hay muchas cosas que yo le podría enunciar al respecto. Está la facultad que tiene, en este caso, el legislativo. Vulnera y sobrepasa la capacidad del legislativo. Nosotros, como legisladores, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado, no puede legislar más que materias simples de ley. Y no puede profundizar en materias tan intensas como la relación entre un afiliado y su aseguradora. Y mucho menos legislar sobre dinero que ya el Tribunal Constitucional estableció que no le pertenecen ni al Estado ni a la AFP, sino que son de dominio de los trabajadores. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace el Senado? ¿Qué hace la Cámara de Diputados? ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hace Mario Marcel tratando de legislar sobre dineros que no le pertenecen? Si ahí está la cuestión. Y la maldad está en el plazo, la maldad está en que les permite bajo esta misma ley a la AFP retirar el fondo del encaje, vale decir, la garantía, que antes era del 10%, se bajó el 5% y después se estableció el 1%. Si son 186.000 millones de dólares, eran 1.860 millones de dólares que habían como garantía, que era la única que quedaba ya como garantía para hacer que esta AFP
rentabilizaran tus fondos. ¿Por qué? Porque ese dinero participaba de la rentabilidad. Así que si le iba bien, también le iba a ellos en su fondo. Si le iba mal, también perdían. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Estimular a que ellos aumentaran. Cuando era un 10%, claro, trabajaron. Cuando inició este sistema, en el año 80 y partió, llegó una expectativa de que rentara UF más 10, cuando la realidad finalmente termina rentando UF más 16. Hoy día renta UF más 0 y ahora renta UF menos 10. Entonces, finalmente, ¿quién pierde? El cotizante. Y la empresa, por su lado, sigue teniendo su rentabilidad positiva, la empresa, no los fondos, la empresa, porque ellos tienen garantizado ese 2 a 3% que te cobran de comisión. Eso es para todo. Y ese 2 a 3% no es sobre el 10% que tú cotizas, es sobre el 100% que a ti te pagan. ¿Te das cuenta? Entonces facilito así tercera empresa, porque así yo tengo rentabilidad garantizada, pero no tengo ningún riesgo. No. Y esas 915 cambios constitucionales, cambios a modificaciones que se le hicieron al decreto 3.500, fueron los que fueron entorpeciendo desde que nació este sistema hasta ahora. Y eso ha generado, obviamente, en todos los otros gobiernos que generaron estos 915 cambios, que fueron reformas, ¿ya? O sea, cambios al sistema. Pero ahora es una reforma completa, o sea, no es un cambio más al sistema. Es una reforma completa, similar a lo que ocurrió en 1980 cuando se formó la AFP. No era necesario... En ese tiempo ni siquiera Augusto Pinochet tuvo la patudez de hacerlo obligatorio, porque él lo hizo en forma voluntaria. El que quería se cambiaba. Claro. Ahora no, obligatoriamente y por ley tienes que cambiarte a tus fondos generacionales que te corresponden y la ley te domina y te manda para todos lados. Y eso lo hace más inconstitucional aún. ¿Te das cuenta? Hay muchos vicios inconstitucionales, no solamente eso. Y la maldad de hacerlo en el tiempo, sabiendo que nosotros salíamos de vacaciones, que iba a ser difícil encontrar las 38, 39 firmas que se requerían para hacer la reserva constitucional ante el tribunal para que ellos pudieran pronunciarse. Respecto al plazo de los 5 días, pasaron 8 días finalmente. ¿Ok? Pero los 5 días yo dije que se establece como despacho, porque la ley dice 5 días después del despacho. Cuando uno hace una ley que es simple, vale decir, una ley, por ejemplo, de ley del tránsito, no tiene que pasar por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, una vez que se vota, inmediatamente dice, se despacha a ley, inmediatamente. Pero cuando necesitan quórum constitucionales que sea revisado, porque ahí está el control preventivo del Tribunal Constitucional, que debe hacerlo cuando hay normas de quórum, tiene que revisarlo. Es el rol preventivo que tiene que hacer, el control preventivo. Ok, lo mandan entonces al tribunal para que el tribunal lo revise qué tan constitucional es o no. O sea, el tribunal no es el despacho, es parte de un trámite. Porque él después lo devuelve a la Cámara y dice, sí, señores, sabe que está todo bien, está de acuerdo a la Constitución. Bien. ¿Qué hace después la Cámara con esto? Le pregunta al presidente si va a hacer uso del veto o no del veto, ¿ya? O no va a vetar la ley. Y vuelve con esa respuesta, dice, no voy a usar el veto. Y recién ocurre el despacho. ¿Por qué no le puede preguntar antes al presidente? Porque todavía no sabe si es constitucional o no. Sino que cuando le devuelve el tribunal, se lo devuelve, pero como parte del trámite. Le pregunta al presidente si va a hacer uso o no del veto, vuelve esa respuesta a la Cámara, y recién la Cámara, todo este conjunto, este paquete, lo envía a despacho para que se promulgue. Ahí se produce el despacho. Y eso ocurrió el 30 de marzo. O sea, nosotros estamos dentro del plazo. Segundo vicio, y la alteración enorme que había aquí, por eso yo terminé acusando al Tribunal Constitucional de falta al debido proceso. Porque a mí me pide 5 días, ya, ok, listo, 5 días. Pero ellos, si yo lo entregué el 14, el tribunal tiene 10 días para responder por ley. A no ser que sea una materia muy compleja y él solicite ampliación del plazo. Por lo tanto, si yo lo hice el 14, debía responder el día 24. No lo hizo, sino lo hizo el día 4 de marzo. ¿Por qué no lo hizo? Porque están todos de vacaciones. Entonces mi pregunta es, febrero, que es de vacaciones, que es de receso, ¿se puede contar como plazo? Segundo, si no respondió el día 24 y lo hace después, incurre entonces en una falta al debido proceso, porque tampoco solicita prórroga, porque la prórroga solamente es si es una materia compleja de ley. Y, perdón, pero el definir
si es admisible o la admisibilidad, no es una materia compleja. Y por último, aunque no fuera compleja, debería haber existido el acto administrativo de solicitud de ampliación de plazo, con el que existiera, con la causal que ellos hubieran querido decir, ¿sabes qué? No está el quórum, no están todos, se firmaron 4, no sé, no importa. Pero debería haber pedido la ampliación de plazo. Y eso incurre entonces en denegación de justicia y alteración al debido proceso. Y eso fue lo que yo acusé después a la Corte de Apelaciones pensando en llegar a la Corte Suprema. Pero la Corte de Apelaciones, en un giro que hacen ellos y que solamente lo terminan ellos, yo le entregué un correo en donde me notificaran y ellos lo hacen a través del Estado Diario. El Estado Diario es una pizarrita en donde cuando se ve el requerimiento que yo envié, establece si es admisible o no es admisible para que yo pueda subir esto a la Corte Suprema. Me dan 5 días. Y como yo no sabía que podían responder allá, yo estaba esperando el correo, me responde a través de eso. O sea, unas chiquilluelas, te digo, que se las saben, pero por libro. Oiga, diputado, una consulta. Considerando la importancia de una reforma al sistema de pensiones, ¿no debería haberse canalizado esto a través de un plebiscito ciudadano, tomando en cuenta el impacto que esto iba a producir? Bueno, yo propuse una ley también para que se hubiera hecho un plebiscito. Obviamente eso lo frenaron, no quedó en nada porque tiene que pasar por las comisiones, todas las leyes, ¿no es cierto? En la Cámara tiene que pasar por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que sea revisado el proyecto de ley que yo pedía que fuera a través de un plebiscito, porque obviamente es una materia importante y que afecta a los ciudadanos y a sus propios fondos, y ni siquiera ha sido materia de plebiscito, ni siquiera ha sido una materia de legislarlo. Aquí es inconstitucional por donde lo mires. ¿Sí? Claro. Esto es una inconstitucionalidad en 3D. Es por donde lo mires, es inconstitucional. Ahora, la verdad, disculpa Juan, yo me quedo con dos cosas de lo que dice el diputado. Con respecto al préstamo del 1,5%, tenemos el ejemplo de nuestros vecinos en Argentina. Podríamos hablar de un corralito con este 1,5%, o sea, no es otra figura más que un corralito, y lo otro, el señor Marcel quiere la botella llena y el vaso curado, como decimos en el campo, o sea, lo quiero todo, pero no quiero entregar nada tampoco. Me quedo con esas dos apreciaciones respecto a la última intervención, respecto a cómo nos explicaba esto de la reforma previsional. Yo les quiero decir algo que es súper importante, disculpen, es que ¿por qué ocurre todo esto? Esta reforma. ¿Por qué ocurre esta reforma que finalmente termina siendo un acuerdo político? ¿Por qué ocurre después estos manotazos a Corfo? ¿Por qué ocurren estos recortes en los ministerios, en salud, en Fuerzas Armadas? Ustedes saben eso. En el Ministerio Público, en Carabineros de Chile, en PDI. Recortes. Y hoy día se viene otro recorte más para poder ajustarlo al gasto fiscal. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado hoy día no tiene plata. Primero, tenemos que la deuda del país corresponde ya a un 43% del Producto Interno Bruto. Vale decir, casi la mitad de lo que Chile produce ya lo debe, porque tiene que pagar, lo debe. Tiene un endeudamiento anual a un ritmo de 10.000 millones de dólares, de los cuales 5.800 son solo intereses a la deuda. Vale decir, esto es una bicicleta que todo se viene generando. 10 años atrás, esa deuda no era del 43%, era un 10%. Obviamente pasamos por varios procesos, pandemias, terremotos, ¿no es cierto? Pero eso se había ajustado, porque todos los gobiernos, como son todos cortoplacistas, aquí no existió ningún gobierno que piense en un país de 15, de 20, de 50 años, sino que 4 años y chutear para adelante para que el otro se arregle la pelota como viene. Entonces ha ido generando esto. ¿Qué es lo que hace siempre en sus expectativas? Dice, mira, nosotros tenemos una expectativa de crecer al 5%, pero después no crece al 5%, pero todo lo hace en base a que va a ganar 5%. Es como si tú tienes, por ejemplo, 10 hectáreas de un campo y siembras trigo. Y tú dices, mira, con esto yo voy a ganar 20 millones de pesos. Entonces te vas al banco, pides un préstamo, 20 millones en base a lo que vas a ganar, pero después resulta que en vez de sacar 20 millones de producción de trigo, sacaste 15. ¿Qué te quedaron? 5 millones de deuda. Y así vais sumando esta pelota, finalmente, que hoy día alcanza ya el 43% en lo que es deuda externa.
Veamos lo interno ahora. La deuda de los hospitales, la deuda de la municipalidad y todos los entes públicos. O sea, no te queda dinero para hacer nada. Y todo esto en base al impuesto a las personas, el impuesto al consumo esencialmente, y el impuesto a las personas, y todos esos impuestos encubiertos, como son los TAC, ¿no es cierto? Porque el Estado tendría que construir las carreteras. Recordemos que las contribuciones nacen con Frei Montalva para arreglos de calles y carreteras. ¿Se acuerdan? Para la reconstrucción después del terremoto. Sí. Los impuestos a los combustibles, diputados. También, perdón, los permisos de circulación, el impuesto al combustible también es un extra, más de un 20%, ¿no es cierto? Que es para arreglo de calle y carretera, y todas hoy día están concesionadas. ¿Y para qué estamos con cosas? Si hoy día hasta para estacionarte en la calle tenés que pagar para usar un bien de uso público. Entonces, siempre el que pierde es la gente, y eso es lo que a mí me da rabia. ¿Por qué no cambiamos el switch? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Porque el impuesto al consumo lo pagan todos, como sea, lo vamos a pagar todos. Para mí el mejor impuesto no es el impuesto al consumo, es el impuesto a la productividad. Cuando tú tienes empresas que les va bien, cuando tú las estimulas para que crezcan y tengan una buena productividad, generan trabajo y por otro lado generan tributo, y ese tributo lo utilizas para los temas sociales. En diciembre del año pasado estuve 10 días en El Salvador, invitado por el presidente de la facción del Partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele. Recorrí gran parte del país, vi el tema de la seguridad, lo viví, estar a las 2 de la mañana en diciembre cuando eran actividades previas a la Navidad, con familias, con niños, con guaguas, a las 2 de la mañana. Hace eso hoy día aquí en Santiago, en cualquier parte. No se puede. Tú sabes que no se puede. Y allá mismo, en las mismas calles donde antes habían descuartizamientos, asesinatos, balaceras, la seguridad la solucionaron. ¿Y ahora en qué están? Bueno, ahora están en el tema económico, porque una cosa es primero, después viene lo otro. Si no tenemos seguridad, ¿cómo puedo yo tener, aunque tenga una buena salud? ¿Quién me asegura que yo voy a ir a un hospital a atenderme muy bien y después llegue de vuelta a mi casa? O tenga una educación y vaya a la universidad a estudiar. ¿Y quién me asegura que yo vuelva a mi casa? Entonces la seguridad es esencial y primordial primero. Ahora están trabajando en lo económico. ¿Qué hicieron en lo económico hoy día? Arancel cero. Cero. Juan, cero para las empresas que se instalen nuevas. Cero. Aquí tenemos 27% para la empresa, que es por sobre el promedio de la OCDE. Por lo tanto, no hay un estímulo para la empresa acá en Chile para que se instalen en base a estas barreras tributarias. ¿Qué más tienen allá? Cero permisología, cero burocracia. Entonces, una empresa, ¿dónde se va a querer instalar? Obviamente donde tenga mejores garantías, como las que está generando en este caso el país de El Salvador. Y acá en Chile, mira, el último ataque terrorista aquí a la empresa Rucalwe, que se quemaron 45 camiones y 5 maquinarios, más 2 guardias que resultaron heridos, llevaba 8 años de permisología intentando sacar permisos para trabajar. 8 años. 8 años. El otro día fui a casi una celebración porque habían pasado un RS de una edificación nueva para un edificio nuevo de la PDI en Concepción. Grande, hermoso, 2 edificios preciosos, con tecnología de punta, con reconocimientos faciales, a técnicas de ADN, lo mejor. Chuta, qué bueno. Le dije yo, ¿cuándo empieza la construcción? No, solamente este es un RS para la factibilidad. Vale decir, ¿y de cuándo vienen? Del 2014. O sea, todavía le falta harto. ¿Cuánto tiempo estuvo en bienes nacionales? 6 años en bienes nacionales, para que le pudieran timbrar y decir, sí, sabe que este terreno usted lo pueden usar para esta construcción. 6 años, o sea, un año y medio. Entonces, esa burocracia, esa permisología, porque después hay que ver si nos anda por ahí un huesito, no sé, de un pollo del año 1500. Una tapita de Coca-Cola. Cualquier cosa que pare este tema, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas impiden, no solamente a nivel sectorial, sino que a nivel privado, que un país pueda crecer. Y eso es lo que ocurre a nosotros. Teníamos deuda e impidimos el crecimiento. Entonces, teníamos un grave problema. Podríamos decir que el Estado es burocrático en sí mismo. Claro. Es burocrático con él mismo. O sea, es increíble. Y eso no permite el progreso, no permite el desarrollo, no permite la mejor atención a las personas. Y vemos el caso de los hospitales, vemos el caso de la educación. Y quería volver un poco, cuando deja el gobierno Piñera y se lo entrega a Boric, lo hemos hablado muchas veces en Canal Centinela Patriota y también este grupo de amigos, la billetera fiscal quedó con un saldo a favor de 7.000 o 9.000 millones de dólares,
los cuales al segundo año de gobierno de Boric estábamos en cero. Y hoy día vemos un recorte al presupuesto de las Fuerzas Armadas y de Orden, vemos un recorte de presupuesto fiscal. Hoy día Marcel lo anuncia y dice vamos a recortar el gasto público en 2.500 millones de dólares. Es porque ya están desesperados y no hayan de dónde más sacar plata. Y emitir bonos hoy en día, emitir un bono Chile, no tiene credibilidad, o sea, cero. Omar, es terrible. Diputado, otra palabra. Tengo una pregunta ahí para usted. Flor pregunta, ¿quién hace respetar la Constitución? Según lo tengo entendido yo, recae en varios: el presidente de la República, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Contraloría General y también, por última instancia, la ciudadanía. Así es. O sea, se saltaron todas esas instituciones e hicieron este proyecto de reforma de pensiones y nadie dijo absolutamente nada que era ilegal, y la gente que tiene que votar tampoco dijo nada. Bueno, yo hice una reserva constitucional, si tú recuerdas, que fue muy comentada porque esencialmente yo hice una reserva constitucional por todo el proyecto. Yo quería que todo el proyecto fuera declarado inconstitucional. En base a lo siguiente: si tú construyes un edificio y tienes de 20 pisos y tiene el piso 12, lo tienes malo. Claro. Finalmente yo te pregunto, ¿tienes solo el piso 12 malo o todo el edificio es malo? ¿Te das cuenta? Entonces, yo le estoy preguntando a ellos si por el hecho de tener vicios inconstitucionales en varios artículos, ¿son los artículos malos o todo el proyecto está mal? Entonces, lo que hice fue pedir una reserva constitucional por todo el proyecto. Y después me llaman los conocidos, que me llamaron también, juristas que eran ex jueces del Tribunal Constitucional, ex presidente. Me dice, ¿sabes? Lo tuyo es espectacular. De una manera, tu pensamiento quizás simple, pero es brillante. ¿Por qué razón? Porque nunca nadie ha pedido una reserva constitucional por un proyecto completo, pero no existe ninguna norma legal que te lo impida. Vale decir, como un precepto básico ontológico en derecho, es que todo aquello que no está prohibido por ley, entonces está permitido. Por lo tanto, ¿era factible que yo pudiera hacer ese pensamiento? Claro, lo podía pedir, porque no hay ninguna norma que me prohíba pedir que se declare inconstitucional todo el proyecto completo. ¿Te das cuenta? Bien. Respecto a lo que Omar decía, quiero pasar al otro punto, respecto a lo que dice, para mostrarte la cronología de los hechos en materia económica. Cuando dicen que Marcel ha sido un tremendo ministro de Hacienda, fue un gran presidente del Banco Central. Cuando fue el presidente del Banco Central y vino la pandemia, empezaron a imprimir montones de plata, lo cual produjo inflación, y todos le echaron la culpa después también a los préstamos, a los retiros. ¿Ya? Cuando todos los países tuvieron inflación, producto de que la inflación no es un producto de que salga más circulante, producto de que te entreguen plata a los retiros. No por tener más plata tienes más inflación, sino que la inflación se genera por la escasez de bienes y servicios. Vale decir, nosotros pasamos por una baja productividad mundial y eso hace que las cosas suban más. ¿Sí? Si está baja la producción de tomate, el tomate llega caro. ¿Sí? Claro. No que se produzca una inflación, nada, sino porque hay una baja en la productividad y eso hace que los precios suban. Eso ocurrió en todo el mundo y después todos los países hicieron su ajuste y al mismo tiempo la misma curva ocurre con todos los países. Estoy hablando de Suecia, Alemania, Estados Unidos. Todos hicieron la misma curva. No fueron los retiros los que causaron la inflación, sino que el mal manejo que hizo en ese tiempo cuando estaba él de presidente del Banco Central y después como ministro de Hacienda. Obviamente el manejo económico, yo discrepo al decir que él puede haber sido un buen ministro de Hacienda. Cronología de los hechos, Omar. Partimos de este periodo legislativo y en primer semestre existían 36.000 millones de dólares. Los 7.000 millones de dólares mencionados por Piñera eran como fondos extras a esos 36.000 millones. Disponibilidad, ¿no? De libre disponibilidad. ¿Ya? Eran liquidez total. Total. Pero aparte de eso, existía... Un asadito, ahí se fue. Existía el fondo estatal completo, ¿no es cierto?, de las arcas fiscales, de 36.000 millones de dólares, que se gastaron dentro del primer periodo del gobierno cuando llegaron y entraron. ¿Ya? 36.000 millones. Al segundo periodo,
a nosotros, bajo la ley de presupuesto, se nos pide endeudamiento por 25.000 millones de dólares. Cuando tú ya pides plata, es porque ya no te queda, pues es simple, pues. Ahí está diciéndolo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me hablan de manejo económico? Luego empiezan a emitir bonos, porque ya, como ya está aumentando al 40, 43% la deuda, entonces si tú debes casi la mitad de tu sueldo, pregúntate si algún banco te va a prestar plata. Nada. Jamás. A Chile tampoco lo van a prestar los fondos internacionales de préstamo, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Desarrollo, llámese como se llame, entonces no le van a prestar la plata. Como no le prestaron, empezaron a emitir bonos estatales. Y los pusieron al principio al 7%, por lo tanto, como dices tú, tiene poca credibilidad, y si hoy día yo pongo bonos estatales, me lo van a tener que pagar casi al 15%, o sea, después cuando lo recupere tengo que pagar mucho interés. Pero no importa, porque lo estoy chuteando para adelante para el otro gobierno. Estoy haciendo bicicleta, La dejándole bicicleta. el cacho al que viene. Claro, y como ya tengo que estar pegando esos manotazos a Corfo, a nuestro patrimonio, cuestiones así, esto para graficarlo, yo siempre lo explico de esta manera, es como si tú tienes un departamento, estás pagando en cuotas, y para pagar las cuotas tienes que empezar a vender el living, la cama, el refrigerador, para poder pagar las cuotas. O sea, en un momento ya moriste, ya no te queda nada más. Y eso vamos exacto, vamos a esa muerte. Entonces, hoy día nos van a pedir mayor endeudamiento, y de ahí nace la necesidad de tener que tener dinero fresco a través de este 1,5%, que igual es harta plata, ¿ya? Mucha plata. Piensa tú el 1,5 de 186.000 millones de dólares. Así. ¿Ya? Entonces, muchísima plata para poder ellos manejar y empezar a seguir chuteando la pelota para adelante, esta bicicleta económica que finalmente termina pillándote a una persona y a un país también. Pero no importa, porque después el problema lo tiene que agarrar el otro que venga. El problema lo va a tener el gobierno que esté en 15 o 20 años más, ese gobierno va a tener problemas, porque va a tener que empezar a pagar los papeles que le van a vencer. Exacto. Y como quizás no va a tener plata, ojalá nos vaya mejor, va a tener que comenzar a emitir nuevos papeles para poder pagar los papeles que le van a vencer. Seguir endeudándote para pagar la deuda, pues. O sea, tenés que pedir préstamo para pagar la deuda. Si estás pidiendo préstamo para pagar los intereses, ¿qué te queda? No. Claro, vamos a tener un gobierno que va a tener que hacer bingo, rifa y todo para poder tener recursos. Vender completo, todo eso sí. Claro, vamos a completar. Sí. La única solución va a ser que después Chile va a tener que llegar, no sé, pues de Arica a Curicó, porque el resto lo va a tener que vender para pagar la deuda. Diputado, una consulta. Hay un candidato presidencial que está, de los 200 y tantos que hay, que está proponiendo que Codelco se privatice en un 48%. ¿Qué piensan ustedes? Mira, si se fuera hasta un 48%, no podría ser malo, ¿ya? Siempre y cuando el Estado tenga un rol. Sabemos que el Estado no es un buen administrador al 100%, pero sí el Estado tiene que tener un control, porque sabemos, a mí no me gusta la libertad económica. Cuando tenemos la libertad de empresas, en Chile no ocurre. Mira, el sistema de libre mercado que tenemos no es malo, pero en Chile ocurre que no tiene fiscalización, no tiene control. En Estados Unidos, donde nace este sistema, no existe la integración vertical. O sea, tú no puedes ser dueño de un hospital y abajo tener tu farmacia para que te vendan obligatoriamente, para que te compren la farmacia y bajo estímulo de que te hacen un descuento del 10% y te vendan esto. Tú no puedes tener esa verticalidad e integración vertical de tus negocios. O eres dueño de una cosa o eres dueño de la otra. ¿Te das cuenta? Entonces, y allá no existe, por ejemplo, la colusión. Y si existe, esas personas se van presos, no tienen clases de ética, se van presos y sus RUT nunca más aparecen haciendo una nueva empresa. Aquí no. Se van en quiebra y al otro día generan otra, y si los pillan en estas cuestiones, clases de ética, les vuelven un poco de plata, que les llega 2 lucas por el confort, ¿sí? Y tenemos aquí ejemplos un montón. Entonces, como no hay esa fiscalización, quizás cuántas más otras colusiones han pasado de largo y la pagamos todos los chilenos. Entonces, porque hay empresarios buenos y hay hartos más también que se aprovechan. Entonces, cuando yo voté a favor de la ley de anti-evasión y anti-colusión, espero que también esa ley sirva para evitar esas mismas situaciones de evasión y elusión que se utiliza mucho. Entonces, cuando uno genera eso, puede recuperar, fíjate, hasta un 3.5% del PIB
O sea, es harta plata que uno puede recuperar. O sea, quiere decir que es harta plata la que se va también anualmente, producto de la evasión y la elusión tributaria. Pero para eso necesita fiscalización. Yo voy aquí a hacer una pesca de la región y digo, ¿cuántos fiscalizadores usted tiene para la región? Para toda la región. 6. ¿Cuántos en el transporte? ¿Cuántos fiscalizadores tiene para toda la región? 8. Entonces, ¿y cuántos fiscalizadores tenemos para los bancos? ¿Cuántos fiscalizadores tenemos? ¿Qué hace? Entonces, ¿quién fiscaliza todo ese tipo de cosas? Y a mí, te digo, me causa extrañeza que en esos dos procesos constituyentes, un lado por la izquierda y el otro lado por la derecha, la ley de banco nunca fue tocada. ¿O hay algún artículo en las dos constituciones que tocaba la ley de banco? Siendo el país, nuestro país, el único país que tiene los créditos hipotecarios en UF y no en nominales, en donde hoy día la UF se mal usa también, porque hasta los contratos de la universidad te lo hacen en UF. ¿Te das cuenta? Entonces hay un abuso de lo que se creó como el sistema aquí y no ha sido modificado. Y todo ese tipo de cosas que finalmente, ¿qué las termina pagando? La gente, para generar productividad en la empresa, generar ganancias para el Estado, para el que pague las cosas que tiene que hacer. ¿Cuántos funcionarios públicos fueron contratados al último tiempo? Fíjese, hay una pregunta en la pantalla para usted que dice, ¿por qué no se genera debate público en torno a la deuda pública o a las políticas económicas por parte de los parlamentarios? ¿Cuál es la razón que el Congreso no saca todo esto a la luz? Bueno, esto se hace cuando hacemos la ley del presupuesto. La ley del presupuesto se saca, se dice, pero una cuestión tan larga en todos los ministerios, tratamos de bajar, de cortar, y por eso se trata de buscar un equilibrio, pero todos los gobiernos siempre tiran el tejo pasado. Hablan del crecimiento, del 3, del 5, del 7. Ahora tuvo una expectativa de crecimiento del 5 y finalmente terminamos en 2.8. Entonces, nuevamente, ¿qué te digo? ¿Qué hicimos? Perdimos, po. Vamos para atrás. ¿Sí? Porque si pensamos ganar tanto y no ganamos tanto, ¿qué quedamos? Con deuda, si todo lo que hicimos fue en base a la expectativa. Entonces, las expectativas tienen que ser más aterrizadas. Y ahí, para eso están los equipos económicos del Ministerio de Hacienda, que son los que tienen que trabajar respecto a esto. No pueden tirarse eso. El crecimiento tan exponencial que ha tenido el gasto público a través de la contratación de funcionarios públicos. Fíjate que hoy día nosotros somos 18 millones de habitantes, más o menos por ahí en el último censo, ¿no es cierto? Tenemos 12 millones de trabajadores en Chile, de los cuales 1.200.000 son funcionarios públicos. Vale decir, de cada 16 chilenos, uno es funcionario público. Dicho en otras palabras, 15 personas trabajan para mantener a un funcionario público, en promedio. Y además de eso, pagar impuestos para todas las otras, generar las otras cosas que se gastan. Entonces, si te fijas, ¿cuál es nuestra norte? Y aquí se desprende qué es lo que debemos hacer como país. ¿Qué lo va a hacer? Bueno, el que presente esas propuestas tiene que hacerlo, el presidente, porque si eres un país presidencial. Propender hacia la industrialización, mejorar la calidad de las empresas, pero con fiscalización, para que Chile tenga trabajo y tributo real, no con elusión ni evasión. Y además de eso, disminuir esta grasa del Estado. Si disminuye el gasto estatal, que nadie habla de esto de disminuir, porque después el que venga en otro gobierno, todos esos empleados los va a utilizar ¿para qué? Porque son votos comprados, pues digamos las cosas como son. ¿Sí? Hay un clientelismo también dentro de esto. Pero si yo reduzco el gasto del Estado y además ese gasto lo hago eficiente, entonces hay estudios, cómo hacer eficiente el Estado. Yo genero un margen grande de utilidad que me va a servir para costear los temas sociales, disminuir las listas de espera, para trabajar en las demandas que la gente no ha visto cumplidas. Si, oye, tuvimos ya estallido delincuencial, estallido social, pero las demandas de la gente también fueron reales. Ahora, no fue la gente la que salió a delinquir ni a romper Chile, ¿ya? Pero las demandas sociales sí, porque venían de mucho antes. O sea, los profesores tenían problemas con los sueldos siempre, pues lo han tenido y siempre hemos alegado y han hecho protestas. El problema de la AFP también, por las pensiones. El problema de salud sí, pues. Ahora la pregunta es, ¿se solucionaron? ¿Se han solucionado? ¿Hay forma de solucionarla más adelante? O sea, yo creo que en 10 años más vamos a estar como estábamos antes del 18 de octubre después del estallido terrorista, porque porque hoy día la salud es paupérrima, FONASA no da, los hospitales no dan, los hospitales sin anestesia,
sin instrumental, o sea, estamos cada día peor. O sea, toda su protesta y todo su estallido terrorista y todos sus aplausos y saltos y gritos a insultos a carabineros, Fuerzas Armadas, no sirvieron de nada. Pues ahí está, instalaron el gobierno, se han robado todo lo que han querido y Chile cada vez peor. Perdón que sea tan directa, pero yo funciono así, sin mucho filtro, digamos. Pero es la verdad, digamos, o sea, no hay por dónde agarrarlo y yo siento que este año le están colocando la pata en el acelerador a full y de a poquito nos están metiendo el mamarracho uno bajo leyes y nadie dice ni hace nada. Entonces, claro, uno puede alegar, gritar, patalear y todo como ciudadano, pero ¿qué hacemos? O sea, Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se hace? Porque en el fondo esta derecha comunista que funciona al son del baile de este desgobierno y de esta izquierda insurreccional de construccionista total de todo, desde la familia, de la figura del presidente, desde los ministerios, desde la persona, desde el ser humano, desde el género, por el lado que lo mire, es una deconstrucción total. Chuta, insisto, Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Porque en el fondo nosotros, que se supone que somos la gente normal, estamos siendo discriminados, nos tratan de intolerantes y resulta que los colectivos y las minorías nos están pasando por encima, teniendo que nosotros adaptarnos y tener que soportar lo que significan estos colectivos y no existe el respeto hacia la persona. O sea, independiente de lo colectivo, de lo que tú piensas y sientas y creas, da lo mismo. O sea, tiene que existir un respeto hacia las personas y eso hoy día no está, no existe. ¿Sabes, Paulina? En base a lo que tú estás diciendo, yo creo que, y un poco lo que decía el diputado hace poco, yo creo que este gobierno ya tiró la toalla, ya se entregó, ya no puede salir dando combo de las cuerdas y tratar de solucionar en 8 o 9 meses lo que no hiciste en 4 años. Que no le interesa. No le interesa. Y lo otro, que un tema que veíamos anoche en nuestro canal de Centinela Patriota, el tema de inmigración. Sigue entrando gente, nadie le pone límite, revisábamos la ley de inmigración, que nadie la hace respetar, como decía el diputado, o sea, nadie controla nada, o sea, ¿cuántos fiscalizadores tienes para allá? Tengo 5, acá tengo 6, acá tengo 8, y tienen una región tremenda para 5 fiscalizadores, nada. En el norte tenemos el problema de inmigración tremendo, y que ya este gobierno ya no lo solucionó, y sigue entrando gente, y claro, y lo que tú decías, Paulina, o sea, nadie respeta nada. Estamos perdiendo nuestra patria, estamos dejando de tener nuestras propias tradiciones. Yo me declaro patriota al 100% y estamos perdiendo mucho. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Yo creo que aquí hay que tener una mano firme, una mano dura y algo que realmente cambie las directrices para donde, o sea, estamos apuntando mal. O sea, este gobierno está apuntando muy mal. No está apuntando mal. Yo, perdón, discrepo de eso. Ellos están apuntando donde ellos quieren y le están achuntando. O sea, ese es el problema. Claro, el problema de nuestro punto de vista, ellos están apuntando mal. Ellos están apuntando donde quieren, pero según ellos nuestro punto de vista, están apuntando muy mal. No donde corresponde, como digámoslo así, Omar, no es donde corresponde para velar por los intereses del país, sino que velar por sus propios intereses, que es lo que ellos tienen como hoja de ruta. Si esto es un libro ya escrito de hace mucho, que tiene las hojas instaladas, de cómo lo que está diciendo Paulina, completamente razón, la deconstrucción completa, utilización también de causas nobles, pero con una finalidad de terror, desde las causas mapuches, porque los mapuches nunca han sido violentos, ya desde los temas sociales, también la utilización, el tema de que desde que este gobierno venía con mentiras y que lo iba a cambiar todo, no mintió en el tema habitacional, mintió en el manejo económico, mintió en todo, o sea, y no hay una norma que después diga, oye, entonces yo puedo mentir para la próxima candidatura, yo puedo ofrecerle entonces a todo el mundo casa de 3 pisos y con piscina y después no importa que no cumpla.
Porque todos van a ser felices. ¿Qué te parece si yo mañana digo, ¿sabes qué? Yo me voy a candidatear y voy a eliminar el IVA. ¡Guau! Todo el mundo. Y uno, porque por ahí un candidato también ofreció eliminar algunos impuestos. A cualquiera que se le ocurra, pues son medidas populistas. Pero no es, deja de ser populista cuando tú también dices eso, porque por ejemplo, si yo elimino las contribuciones, ya, ok, y te doy todas las explicaciones que es justo, completo, porque acabo de decir también cómo nacieron las contribuciones y todo. Pero hoy día forman parte de esta producción, de este Producto Interno Bruto. Y si eso significa 5 puntos del PIB y lo elimino, también tengo que decir cómo compenso esos 5 puntos, porque si no voy a tener 5 puntos de deuda mayor. Exacto. Entonces, eso sería racional, sería coherente con lo que es una conducción de un país, no populistamente, sino de una manera técnica. Y eso es lo que no se ve, porque no hay una mirada estadista de país, de mirar para 10, para 20, para 50 años qué va a pasar con nuestro país, sino que simplemente estos cortoplacistas de chutearlo para adelante. Entonces necesitamos que alguien que tenga la conducción, como dijo alguien ahí, que conduzca bajo estos lineamientos, que lo que yo estoy diciendo, creo que por ahí va el camino, no en las reducciones populistas, no en las mentiras, sino que simplemente que si te proponen una conducción de gobierno, un programa de gobierno, te digan también no solamente lo que van a hacer, sino cómo y de dónde van a sacar la plata. Entonces tiene que ser una propuesta que también sea sensata y que se pueda cumplir. A eso voy. Que ya dejemos de creerle a las mentiras y aquí no podemos pensar en gobiernos mesiánicos, sino que aquí lo que necesitamos es tener credibilidad de alguien que nosotros diga, ya mira, esta es la manera de conducir, si ustedes creen que esta es la manera, como le estoy diciendo yo, fomentar la industrialización, generar empresas, porque mira, es absurdo que nosotros le vendamos cobre a China y le compremos los cables eléctricos a China a 10 veces el valor. Es absurdo, ¿por qué nosotros no le damos valor agregado a nuestros productos? Y eso es lo que yo estoy diciendo. Hablemos una vez con el embajador chino, espectacular persona, y nosotros no podemos decir nada, es una gran potencia desde el punto de vista económico, y él me dijo, pero nosotros estamos interesados también en generar empresas acá y que le den valor agregado a sus productos. Nosotros podíamos crear esas empresas acá. ¿Y quiénes se oponen para generar esas empresas cuando van a generar trabajo y van a generar tributos? Entonces, ese es el camino hacia la productividad de un país, que genere trabajo para su gente y que eso permita también, porque cuando tienes gente que tiene trabajo, no va a haber gente que ande delinquiendo, ¿cachai? Está atacando la raíz de los problemas, porque tienes trabajo, tienes productividad y además con el dinero que tú tienes puedes dar seguridad, porque la seguridad también tiene un costo. Entonces cuando yo propongo o hago una promesa de la seguridad, también estoy haciendo populismo. Cuando yo digo voy a hacer cárceles para allá, cárceles para acá, pero resulta que una cárcel cuesta cuánto, y aquí en Chile son 14 años de permisología. O sea, no lo voy a dar yo, lo van a dar mis nietos. Entonces, si yo te propongo algo, quiero que sea algo real. Yo le propuse al Ministerio de Justicia que ampliara las cárceles. No importa que lo tomó de mí, o se le ocurrió a ellos, no importa quién se lleve las flores. Aquí lo que importa es que lo sensato era ampliar los recintos que ya existían. Porque obviamente cuando tú generas una nueva cárcel, dice vamos a hacer un proyecto, fíjate, dice en una comuna, como pasó en Santiago, que fue una maldad cuando lo dijeron, vamos a hacer una nueva cárcel en Santiago, que fue solamente para que la alcaldesa en su momento se luciera, tratando de defender a su gente. Pero ninguna comuna quiere tener una cárcel cerca. Todos sabemos que necesitamos cárcel, pero nadie la quiere tener cerca. Todos sabemos que necesitamos vertederos para guardar nuestras propias basuras, pero nadie quiere tener cerca de su casa. ¿Te das cuenta? Entonces, lo más fácil en ese momento y a lo mejor más rápido también, porque ya pasaba, no necesitáis toda la permisología, no necesitas toda la burocracia, es la ampliación de los recintos carcelarios existentes, al menos 10, ¿sí? En donde tú generas la alta seguridad, y para que entiendan ustedes también y la gente en la casa, la alta seguridad no es una cárcel que tiene más seguridad y barrotes más grandes, no sé, y pilotes para el fondo para que no hagan hoyo. No, la alta seguridad es un régimen carcelario distinto y diferente. Podemos crear cárceles segregadas también para extranjeros. Yo estuve en Hacha, la cárcel de Hacha en Arica. Fíjate que el 50% de ahí son extranjeros. Y esto no me causa ninguna duda lo que dijo Omar respecto a la inmigración. Esto yo lo denuncié en tanto entré el año 2022.
Yo me fui a Contraloría contra la ONU, contra ACNUR, que estaba haciendo en Chile acuerdos internacionales con 10 municipalidades y la gobernación de Magallanes. Y les gané, porque tenían un programa de ciudades solidarias. ¿Y qué dijo la Contraloría? Porque yo le pregunto a Contraloría, oiga, ¿pueden las municipalidades y las gobernaciones hacer estos acuerdos internacionales? Claro que no, me dice la Contraloría, porque ellos no están facultados para tener acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales solamente lo puede hacer el presidente de la República y el canciller o la Cancillería, ¿no es cierto?, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son los únicos facultados para firmar un acuerdo internacional. No las municipalidades, no son autónomas para eso, no tienen esa facultad, por lo tanto, deshágase todo lo obrado, le ordena a las municipalidades. ¿Qué también demandé en ese tiempo? Si tú te fijas, busca subclasificación de migrantes. ¿Y cuánto se generó eso? El año 2022, marzo 2022. Subclasificación de migrantes. Y ahí cambió. Y eso cambió por decreto, ¿eh? No pasó por nosotros. Y si tú lo visas las subclasificaciones, no hay nadie que no caiga en una subclasificación. Esta es una subclasificación para el que quiere estudiar, para el que esté pensando entrar, el que tenga buenas intenciones. Todos caen. Por razones de trata, de persecución política. Todos pueden caer. Yo llego, y lo peor, que en nuestra frontera mandamos a nuestros militares. Y el general Iturriaga dijo, nosotros no vamos a detener la inmigración. De hecho, ahora no es ilegal, ¿eh? El término es irregular. O sea, ya no es ilegal, es irregular, solamente falta regularlo. El general Iturriaga dijo, no, yo no voy a detener la inmigración. Nosotros estamos para hacerla más ordenada. Por sus palabras. ¿Qué significa esto? Que en vez que entren 2.000 personas haciendo un tropel corriendo, entonces van a hacer una fila, caballero, para que pasen aquí a este container o a este toldito azul, y ahí se van a inscribir ustedes, le vamos a dar un root provisorio, y al otro día usted, si quiere, se pasa a tomar un café en Punta Arenas. Así de sencillo es. No tiene ninguna limitación. A nadie se le restringe la entrada a Chile. No están con las atribuciones para poder hacer nada. Y una vez que entras y te regularizas con esto, tienes más encima el derecho de reunificación familiar. O sea, puedes traer a tu tío, tu abuelito y toda tu familia, y tus hijos y tus nietos para adelante, porque ya entraste. Entonces, no, es una cuestión ya desbordada total. No caben más. Ya tenemos 2 millones de inmigrantes en Chile y seguimos trayendo. Y para peor, cuando expulsamos a alguno, o alguno se quiere ir, porque yo mañana, por ejemplo, estamos tramitando una ley, 2 leyes importantes, porque la única manera de frenar hoy día legalmente o cambiar después todos estos decretos, cambiarlos para el otro lado y hacer inválidos estos decretos después. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero esta inmigración descontrolada. No estoy hablando de que sea anti-inmigración o anti-inmigrantes. Es cierto, hay muchos que han contribuido en mucho tiempo, muchos años atrás, pero hoy día de la manera que lo están haciendo, en donde entran cualquiera y sin ninguna fiscalización. El año 2021, Nicolás Maduro cerró 3 cárceles con 25.000 delincuentes y les borró todos los antecedentes. Entonces, cuando llegaron acá a Chile a hacer turismo delincuencial, ¿qué ocurrió cuando los atrapaban cometiendo algún delito? Se dan cuenta que no tenían antecedentes anteriores. Entonces, por nuestra ley que es tan garantista, que uno de los problemas enormes que tenemos nosotros, que nuestra ley es demasiado garantista, por eso están los juzgados de garantía, para ver si medida cautelar le damos. Si alguien no tiene antecedentes, no puede quedar con prisión preventiva. ¿Ya? Porque no tiene antecedente anterior, entonces después sigue el juicio más adelante. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Congreso? Les dio, porque después no lo encontraban nunca más los tipos. No. ¿Qué es lo que le hizo el Congreso? Estableció un correo electrónico como domicilio conocido. Mira qué absurdo. Entonces andan a encontrarlo por correo después. ¿Ah? Entonces, como te digo, generan leyes que son irrisorias, que no van a controlar. Bueno, tenemos dos proyectos de ley. Es como la grabación de las patentes en los vidrios de los autos. ¿Ah? Súper buena la ley. Exacto, igual que los chalecos amarillos. Mira, claro. Tenemos dos leyes importantes. Una que es una ley que establece que no es el uso del suelo lo que te da la nacionalidad, sino que el lazo consanguíneo. ¿Ya? Vale, se llama el uso ley o el uso sanguinos. Que es, claro, que es cuando tú tienes un matrimonio extranjero y nace su hijo no es chileno, solamente por nacer dentro del territorio. ¿Ya? Si son hijos de extranjeros, y eso ocurre en otros países, no solamente que se nos ocurre a nosotros, es una cuestión que ocurre en Europa, en otros países, Estados Unidos también no se establece inmediatamente la nacionalidad solamente por nacer en el suelo chileno. Hoy día la legislación es así, si nace un niño acá, es chileno.
Por eso que ustedes saben, cuando llegaron los haitianos andaban todos pues las mujeres con guatitas para allá. Ya, porque eso les da también la posibilidad de nacionalizarse ellos, porque ahí están los papás, una utilización de la ley y de los vacíos que generaron justamente para esto, porque esto es un tema planeado de muchos años atrás, no es solamente de ahora, sino que ahora se está haciendo efectivo. Así que, como le digo, tenemos una lucha importante para dar en esto. Y segundo, es que se establezca que esta inmigración es ilegal y que la inmigración ilegal, la entrada ilegal, sea un delito. Hoy día no es un delito, es una falta. Por eso que a nadie se le expulsa del país. Se llama carpeta de expulsión, pero no se expulsa a nadie porque esa carpeta finalmente termina siendo de regularización de sus papeles, nada más. Entonces, ahí tenemos un problema enorme en nuestra economía porque utilizan ellos servicios no para Chile y como entran con una condición de vulnerabilidad, finalmente pasan a ser refugiados y siendo refugiados son más vulnerables que el más vulnerable de los chilenos, teniendo acceso Sí, lo peor de prioritario todo, diputado, es a salud y educación. el tráfico de niños, porque vienen con niños que no saben si son los padres o no. Entonces, Bueno, el problema, como dices tú, está en la frontera. Vienen dos personas que dicen yo me llamo Juanita Pérez y el otro se llama, no sé, Raúl Soto. Y resulta que traen un niñito que ni siquiera tiene los papeles, sin papeles, ¿eh? Y se llama Juanito también, el hijo se llama Juanito. Y lo inscriben porque es lo que dicen ellos, tienen que creerlo, porque no me van a creer aunque hayan votado los papeles en el desierto a la pasada, y lo inscriben. Y esos quedan inscritos allá, sin tener antecedentes, porque en los otros países no envían los antecedentes de las personas que entran. Entonces ahí estamos corriendo en desventaja respecto a esto en una cancha desnivelada total, para el otro lado. Por eso que es importante que se ponga orden en esto, porque no es que estemos en contra de la migración, ni la gente que tenga sus necesidades, pero vamos a recibir gente sin condenar a los países donde se provocan estos éxodos, estas diásporas, producto de que allá también viven inseguridades, se viven incivilidades todos los días, peligran sus vidas, y sin embargo nadie hace nada, no lo interviene ningún organismo internacional a esos países. No piden documentos, como dice aquí Olga, no piden documentos en la frontera, pero sí piden carnet de identidad para comprar licor. Diputado, aquí hay un comentario interesante de Carlos. ¿Es conveniente hacer más leyes o no sería mejor, no estoy yendo en contra de lo que usted está proponiendo en cuanto a ley, no sería quizás más plausible hacer que las leyes se cumplieran las que ya existen? Obvio, si para eso están, pero fíjate que nuestra ley o nuestro marco jurídico en realidad, no las leyes, nuestro marco jurídico establece que si alguien no es denunciado, o sea, los tribunales no actúan de oficio. O sea, si a mí me asaltan y yo no voy a hacerme una denuncia o me querello, no pasa nada, porque ellos no van a dar por enterados que ocurrió eso. Entonces, si yo hago la denuncia, espero que Carabinero haga algo, que encuentre al culpable, y ¿qué es lo que hace? Le preguntan primero, ya, pero ¿usted lo conoce? No, si, oye, el Bombo Fica tiene razón, esta cuestión es un chiste. ¿Ya? Y ahora, disculpa Juan, sí. Estamos llenos de leyes por todos lados, ley para esto, ley para allá, ley para acá. Al final nadie las cumple. Y yo tenía en la tarde, cuando pensaba en este programa, yo dije, hablamos mucho de la voluntad política. Falta voluntad política, falta voluntad política. La voluntad política para mí es el conjunto de los políticos que piensan en un bien común para el país. Pero hoy en día vemos reflejado que la voluntad política es qué es lo que me beneficia a mí. El bolsillo. Como legislador o el bolsillo, no sé. Pero no hay la voluntad política para usted, diputado. ¿Cómo interpretaría la voluntad política? Porque en muchos términos, y salen todos hablando en televisión y todo, no, aquí tenemos que tener voluntad política. Pero específicamente, ¿a qué se refieren con la voluntad política? Bueno, hay dos conceptos en respecto. Uno de lo que tú estás señalando. Primero, un concepto de la voluntad política de querer hacer algo. Ya, pero ¿qué pasa después? Que si yo hago algo, yo genero esta ley, está la ley, y la tiene ahí. Entonces ahí viene la voluntad política del conjunto que opera en esto. Porque si tengo la PDI que hace su trabajo, tengo Carabineros que hace su trabajo, y los jueces no hacen lo suyo,
Entonces también no hay una voluntad política aquí de ejercer el derecho como corresponde. Tenemos esa puerta giratoria. Exacto. Claro. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Ahora, volviendo un poco mucho más atrás, usted, diputado, decía que cualquier ciudadano puede acceder al Tribunal Constitucional. Sí, efectivo. Y usted no tiene acceso, por ser empleado del Estado, no tiene acceso a los tribunales internacionales. Así es. Lo que deduzco entonces que una posible solución a la reforma constitucional sería que los ciudadanos interpusieran un caso ante el Tribunal Constitucional. Lo pueden hacer Ahora, ¿los perfectamente. resultados de eso sería solamente favorable a la persona que lo presenta o sería favorable a todos los imponentes en Chile? Cuando tú interpones, por ejemplo, un recurso de nulidad en este caso, puede que el tribunal diga, pero ¿por qué usted se siente afectado? Bueno, tú tienes que dar tus razones. Si las razones tuyas son buenas para decir que yo me siento afectado, en el caso, por ejemplo, de la nulidad de la vacancia de la senadora. Okay. ¿Por qué persona lo puede hacer? Yo como diputado o como ciudadano. ¿Okay? Lo puede hacer. Pero tengo que entregar mi ley. En otros casos, en otras situaciones, y ahí el tribunal tiene que entregar su veredicto, pero en otros casos tú tienes que ser involucrado, verte afectado para recurrir a una querella. Porque si no, no te puedes querellar. Y hay querellas que le pertenecen, no sé, al Ministerio Público, al Estado, y hay unas que tú te puedes hacer parte y otras no. ¿Entiendes? Entonces, es un tema jurídico importante, pero que uno tiene que buscar el lado, siempre hay. Los recursos de protección, por ejemplo, tienen un plazo para ser presentados, y protección del punto de vista preventivo o del punto de vista que ya he sido vulnerado en mis derechos, no solamente los constitucionales, sino que me siento desprotegido frente a este tipo de situación. Por ejemplo, hoy día cualquier ciudadano podía hacer un recurso de protección desde contado los 30 días de que se promulgó esta ley, se hace efectivo porque yo siento que he sido vulnerado en mis derechos, no me pueden obligar a hacer este préstamo, y cualquiera puede haber recurrido de un recurso de protección y se tiene que pronunciar, en este caso, vía tribunales de justicia, en la Corte de Apelaciones, y después la Corte Suprema tendría que pronunciarse al respecto para ver si existe o no vulneración de sus derechos personales. Y en ese caso recurre a usted solo, o pueden ser también demanda colectiva, o la resolución diga, díctese entonces para todas las personas. Si hay algunos recursos, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, la ISAPRE me está cobrando de más, X más. Si yo solo demando, el tribunal puede decir, sí, devuélvase la plata al señor porque le cobraron de más. Pero no va a decir, para todo Chile, a aquellos se le cobraron más. El que no demandó no va a recibir. Por eso que a veces es necesario que toda la gente haga los recursos. Yo voy y hago el recurso. ¿Quién paga eso? Yo tengo que pagar un abogado de mi bolsillo. Y es el Estado el que me está estafando. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo estar en esa pelea? Y ahí estamos en otra cosa, Paulina, enorme, porque fíjate que ahí volvemos a una cosa que es muy importante, que yo he luchado desde el inicio, y que durante estos 3 procesos de los proyectos de ley de presupuesto he solicitado y he ganado poniendo una indicación de darle $1 al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque cuando yo siento vulnerados mis derechos, son mis derechos humanos en materia económica, en materia de salud. No solamente son los derechos humanos para el caso que hoy día está trabajando el INDH, ¿no es cierto? Ellos solamente se vuelcan a un tema ideológico y a defender, en este caso, a los delincuentes, pero atacar a los carabineros, a quienes son los que nos defienden, y eso genera que finalmente hoy día nuestros carabineros, nuestras fuerzas de orden y seguridad y PDI no pueden actuar como corresponde porque saben que después va a venir el INDH y va a actuar en contra. Pero yo le he preguntado, le he solicitado informe al INDH que me entregue informe de la vulneración de los derechos, por ejemplo, en materia de salud. Porque en materia de salud hay un derecho universal garantizado, que es el acceso a la salud, tanto en tiempo, en calidad y oportunidad, y que está siendo vulnerado. Al existir listas de espera, entonces se está siendo vulnerado, y hay personas que mueren en esa lista de espera. Por lo tanto, aquí hay un derecho que está siendo vulnerado, y nunca han emitido un informe al respecto de esta vulneración para que yo pueda recurrir en contra del Estado o en tribunales internacionales, para que se denuncie, se demande, y ahí se obliga al Estado chileno a solucionar los problemas que está vulnerando a los chilenos. No solamente a mí, sino que a todos los demás.
Entonces, ahí tenemos, porque estos delincuentes tienen abogados que defienden sus derechos humanos, ellos están metidos en medio de las cárceles, no se puede tocar a una persona que está en una cárcel, no se le puede hacer nada, fíjate. Entonces, cuando una persona, como antes, una persona que tiene, por ejemplo, una condena por haber vulnerado también los derechos a otra persona, a un ciudadano, obviamente tiene que tener restricciones también a sus derechos, porque él ha actuado vulnerando los derechos de otros. Por lo tanto, es que nosotros tenemos que cuidar, respetar, preservar la seguridad de los ciudadanos y no de los delincuentes. Yo creo que ahí es donde está mal. Por eso que yo soy partidario de eliminar este instituto, porque si no va a defender los derechos humanos de todos los chilenos, entonces no me interesa. No se fuera grasa estatal nomás, nada más. Y hacer un aprovechamiento político. Respecto de las cárceles, el aumento de cárceles, de crecimiento, de ampliar las cárceles, ¿cuál es la tasa ocupacional de las cárceles? Porque las cárceles llamadas de alta seguridad se supone que no están completas, pero ¿qué saco yo con ampliar las cárceles, construir cárceles, si tengo la avanza embarrada en gendarmería? ¿Quién controla eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde partimos? ¿Por el huevo o por la gallina? Lo que pasa, Paulina, es que esto tiene que ser una política de crecimiento. Así como nosotros hacemos crecer las calles, las carreteras, porque sabemos que hay crecimiento demográfico, crece nuestra población, crece el parque automotriz, también crece la delincuencia. Y si somos más habitantes por crecimiento o porque ingresan más también, tenemos 2 millones, como digo, de inmigrantes en nuestro país, que también utilizan las carreteras, utilizan las cárceles. Pues estoy diciendo que en Hacha el 50% la mayoría eran todos extranjeros, para decir que están ocupando este espacio en eso, el tema en salud, porque ellos son prioritarios, en Salacuna, en materia de educación. Gastamos más plata en ellos que en los pensionados. Entonces, también tenemos que crecer a medida que crece nuestra población demográficamente, tenemos que ir creciendo no solamente en cárceles, también en hospitales, en las carreteras, en todo tenemos que ir creciendo, pero eso se va haciendo paulatinamente. Entonces, cuando se frenó este crecimiento de las cárceles, vino que aumentó la población carcelaria y sobrepasó la capacidad carcelaria. Hoy día estamos sobrepasados, más del 100%, donde teníamos 2.000 internos, hoy día tenemos 2.500 hacinados total. Entonces, ¿cómo podemos...? Para los reos comunes, digamos. Sí, lo que pasa, como te digo, es que no es una cárcel especial para detener, son regímenes carcelarios, ¿ya? Que tienen distintas provisiones de visita, otro tipo de... Eso no es el edificio el que lo hace que sea de alta seguridad, ¿ya? Porque como todos ven el tema de Bukele, que hizo una cárcel de alta seguridad, no es el edificio, sino que es el régimen carcelario. Y obviamente que para eso podemos generar una segregación donde vamos a tener reos de mayor peligrosidad en unas cárceles completas, edificios en otra, ¿cierto? Pero hay distintas propuestas, pero tiene que ser de un crecimiento paulatino a medida que va creciendo tanto la población como también crece la delincuencia. Sí, claro, pero ahí para controlar esa población penal que va en aumento, necesitamos que alguien lo haga. Y Gendarmería hoy día no está preparado ni tiene la capacidad para lidiar con el hacinamiento que hay y con los nuevos tipos de crímenes que hay, porque esta gente le da lo mismo morirse. Ellos no le tienen miedo ni a la muerte, ni cómo van a morir, ni nada. Por eso que existen estos motines, el que se acuchillan, o sea, a ellos no les importa eso, les da lo mismo. Y si se mueren bien y si sobreviven, súper bien, mejor para ellos. Pero, ¿qué hace Gendarmería con estos nuevos crímenes que hay de sicario, de el narcotráfico que se está viviendo? ¿Cómo Gendarmería no está preparada para controlar ese tipo de gente y no existe la cantidad de gendarmes, además, para controlar esta población penal? Entonces, insisto,
¿qué es primero, el huevo o la gallina? No. Nuevamente, Paulina, el crecimiento debe ser equilibrado. Así como crecen las cárceles, tengo que hacer crecer también la cantidad de gendarmes, porque no puedo tener con los mismos gendarmes hacer que atienda la más cantidad de cárceles. ¿Me entiendes? Sí, pero a lo que voy yo es que se propone que aumenten las cárceles, pero no veo ningún proyecto que vaya en beneficio de modernizar gendarmería, porque es súper difícil. Vamos a aumentar 500 gendarmes. ¿Cómo? Si estamos viendo que familiares o el grupo del narco va a atacar la casa de un gendarme que vive en otra región, de otro lado, y ¿cómo? ¿Qué garantía le ofrecemos a esa gente? Yo no he visto ninguna propuesta. Es como cuando dicen, vamos a aumentar la dotación de carabineros para que entren, no sé, 2.000 más a la escuela. ¿Cómo? ¿Cómo convences a la gente con qué propuesta? Yo no he visto ninguna propuesta que diga vamos a capacitar a Gendarmería, van a tener tales o cuales características, beneficios, van a pasar van a seguir como una empresa normal donde se pueden sindicalizar, se les va a quitar eso, van a pasar al Ministerio del Interior, van a pasar a las Fuerzas Armadas. En ese mejoramiento, yo siento que yo no veo una propuesta clara al respecto, digo, y menos de este gobierno, o sea, ¿para qué decir? No, o sea, cero posibilidad. Bueno, vuelvo a insistir en el crecimiento que tiene que ser equilibrado, pero ese crecimiento no solamente tiene que ser en cantidad, sino que también en calidad, vale decir, como dices tú, en la especialización también de los nuevos gendarmes que entren, frente también a los nuevos delitos y a las nuevas violencias que existen alrededor de los delitos. ¿Ya? No puedo tampoco contratar 10.000 carabineros, aunque tenga el dinero para hacerlo, y me den la posibilidad de hacerlo, si tampoco lo especializo en cómo combatir hoy día la PDI, no le entrego los recursos no solamente económicos, sino que también los recursos tecnológicos para que puedan combatir el crimen organizado, el narcotráfico. Fíjate que el crimen organizado tiene drones, mejores que tiene equipo de comunicaciones, mejor que los que... Y por eso fue lo que pasó con la PDI cuando fue a la Araucanía a tratar de entrar y finalmente fueron baleados. Un PDI falleció y tuvieron que salir agarrando su helicóptero y de vuelta para acá. Entonces, sí, claro. El crecimiento tiene que ser también en base a su crecimiento y especialización. Pero mira, en materia de seguridad, cuando estuve en El Salvador, me comentaba ya el diputado jefe de la fracción de Nayib Bukele, el diputado Guevara, Cristian Guevara, me dice, mira, nuestros jefes de inteligencia fueron formados en Chile y aplicaron lo que aprendieron en Chile. Pero acá, ¿qué pasa? Los que fueron formados acá no aplican lo que tienen. Entonces tenemos que fortalecer a ellos, nuevamente, no solamente en cantidad, no saca tener un carabinero en cada cuadra, no va a cambiar eso. Tenemos que trabajar y combatir esto en calidad, en cantidad, pero además atacar los problemas de la delincuencia a 3 niveles. Uno es la prevención del delito, el segundo la persecución, ¿no es cierto?, del delincuente, y en tercer lugar la reinserción. Entonces, ¿cómo estamos trabajando en estas 3 líneas, estos 3 enfoques? No solamente podemos aumentar las penas, aumentar todo eso, sino hemos trabajado en la prevención. ¿Cuál es el mejor, digamos, la mejor situación es prevenir que ocurran delitos? ¿Cómo se puede prevenir un delito? Desde la educación. Fíjate que en países culturalmente más avanzados, culturas milenarias, ocurre que los primeros años de colegio y de su vida, cuando van a los jardines de infantes, a los niños no se les cataloga con cuánta nota van a sacar. ¿Saben lo que se les enseña? Principios y valores de enseñanza, solidaridad, compañerismo. Y después recién tú le empiezas a poner conocimientos para que haya crecimiento, pero a la par de tener valores. Hay países en donde la delincuencia es baja porque a nadie se le ocurriría tomar algo que no es suyo, simplemente porque no está en su mente, porque fueron criados y formados así. ¿Ah? Entonces, en esos países no tienes que tener ni cámaras ni vigilantes para que no te roben. ¿Sí?
su cultura es de esa manera. El que No se ellos le no cortan pueden las tomar. manos. No tan así tampoco. Sí. No, no. Sí. Oiga, Oye, mira, yo ¿le tengo puedo hacer una tengo que pregunta? hacer, vale, Sí, pero pero una después cosa me deja porque chiquitita. tengo que hacer también otras cosas. Sí, Tengo de más día vida. viernes, muy Tengo más vida. agradecido. Sí. Sí, sí, lo sabemos. Una consulta, usted que estuvo en Salvador y estuvo con la gente y todo, yo tengo una duda, el beneficio de la duda es mío. El Salvador se podría llegar a convertir en el basurero de otros países con sus cárceles, porque con Bukele está funcionando perfecto. Amo a Bukele, me encanta cómo lo está haciendo y todo. Y el día que salga Bukele, Mira, es una duda que como podemos elucubrar entre muchas cosas porque no sé qué es lo que va a hacer la administración que siga. Ahora, obviamente, como Nayib Bukele tiene un tremendo respaldo. Él salió más del 90% de la votación. Y de hecho, el Parlamento allá, de los 68, porque se bajaron, creo que son 68, 65 son de él. ¿Ya? Entonces, tiene todo a su favor. Y la gente, yo lo vi, la gente lo apoya muchísimo por todo lo que él ha hecho. Hay detractores, obviamente que hay detractores. Y hay gente que la está metiendo en la cabeza, por ejemplo, que no todo tiene que ser solo seguridad. Sí, lo ha hecho bien en seguridad. Dicen, lo mismo en Salvador, porque yo no iba a los lugares, me metía ahí donde venden popús, a donde está la gente, donde te venden, no sé, por la sopaipilla en Chile, no sé, a conversar sí, con la claro. gente, qué piensa del tema, de su gobierno, todo eso. Y habían algunos que señalaban como detractores, decían, mire, que no todo puede ser seguridad. ¿Qué pasa? Nuestro pueblo no tiene educación. Bueno, primero ten seguridad, porque yo le dije, mira, yo te traigo toda la educación de Chile si tú me das la seguridad de El Salvador. ¿Ya? Porque si yo no tengo seguridad, como te digo, no puedo ir al colegio sin saber que voy a volver después de vuelta de la universidad o del colegio a mi casa. Eso vamos por partes, por eso digo que están trabajando en materia económica. En materia de educación, fíjate que conocí la BINAES, que es la Biblioteca Nacional del Salvador, que era Impresionante. un edificio de 8 pisos gigante, Es impresionante. abierta a las 24 horas, impresionante arquitectónicamente, y la idea es fantástica. Los niños desde 0 hasta 18 años y adultos también entran, y después entran a salas de juegos que son lo más top que pueden haber en juegos, no sé, pues en 3D, lo que tú quieras, pero para acceder a ello, los niños tienen que acceder a media hora de lectura. Entonces, con ese interés, lo hacen leer y después tienen que hacer una prueba en un computador donde le preguntan sobre ese libro. ¿Ya? Y si hace, le sale un ticket con el cual pueden entrar a ese salón de juegos. Y funciona a las 24 horas. Y está lleno siempre. Nosotros tuvimos que hacer fila para poder entrar. Nos hicieron bajar de arriba un robot que era como un perrito, ¿no es cierto?, que se llamaba Canelo, que fue bautizado así por Nayib Bukele, y todo lo que mostraba la robótica, los niños interesados, ya eran como las 2 de la mañana, te digo, estaba lleno, así funcionaba toda la noche, y había gente para todos los sectores, y tenía para las personas no videntes, tenía neurosensoriales, todo dividido por sectores, o sea, todos tenían cabida ahí. Y estimulaban la lectura porque El Salvador efectivamente es un país que históricamente no ha tenido, tiene una tasa de alfabetización o de analfabetización, ¿cierto?, bastante elevada. Pero ¿cómo lo puedes hacer? Tienes que ir estimulando y todo eso se hace con plata. Y tienes que tener un trabajo económico, ¿no es cierto?, para poder hacer eso, para dar seguridad. Entonces, hay personas que pueden después heredar todo lo que tiene Bukele, sí. Yo estuve, por ejemplo, con el alcalde de El Salvador, de la ciudad San Salvador, la capital, de donde fue alcalde también Nayib Bukele, y él es del partido de Nayib Bukele, íntimo de Nayib Bukele, y va a ser el sucesor de Nayib Bukele. ¿Ya? Entonces va a continuar con la misma línea porque ellos entienden eso. Nuevamente te digo, allá no habían tag, no habían peajes, o sea, el Estado hace lo que le corresponde como trabajo, no cargando a la gente, si entiende que la gente igual, no todos son ricos para quitarle de todo. Hoy día en Chile hicimos, se hizo, digo yo, no digo se hizo, yo hice porque yo voté todo en contra de eso, de cobrarle impuestos a los feriantes, hasta los feriantes, o sea, ¿a quién le estamos sacando hoy día la plata para poder manejar y pagar a todos estos sinvergüenzas? Simplemente ya ahora a los que menos poseen.
Yo mañana tengo una reunión de nuevo con los feriantes acá de mi región que están completamente en contra de esta ley, que la hacen ver como una ley bonita, que va a ordenar, pero la gente va a perder todos sus beneficios que tiene, porque hay gente que trabaja en la feria, no hay gente rica, hay gente que trabaja por algunos días, alguna cosa, y que pertenece a los quintiles más bajos. Y una vez que estén registrados en impuesto interno, esa gente va a salir de ahí y le van a quitar todos los beneficios sociales que han adquirido y que tenían hasta ese tiempo. Entonces, hay cuestiones que se hacen con harta maldad acá en Chile, mostrándolo una idea que son muy bonitas. Y la verdad que no es así. Así es. Juanito, Don Omar, Dona Paulina. Antes que se me vaya corriente, la pregunta es súper corta. Ya. ¿Cuándo vamos a tener a Roberto Arroyo candidato a presidente? Mira, yo porque de toda la gente que yo he escuchado, con la que más me identifico es con usted. Muchas gracias, le agradezco esa confianza enorme. La verdad que yo tengo todo el deseo, no solamente de aportar desde la diputación, sino que si la gente encuentra que uno tiene ideas razonables y creíbles y quiere que yo aporte, yo voy a estar disponible para hacerlo. Creo que cualquier chileno debería estar en esa posición, siempre y cuando haga cosas coherentes, no ande diciendo que voy a fusilar a todo el mundo, que voy a quitar los impuestos, que no sé, pues vamos a matar a todo el mundo que entre, no, que hablemos con coherencia. Hay que fusilar unos poquitos nomás. La mitad nomás. Claro, entonces, cuando hablamos de eso, yo pertenezco a una colectividad, todos saben, soy del Partido Social Cristiano. En nuestro partido se había establecido que tuviéramos primarias todos los parlamentarios, que iba a ser una primaria en junio, pero ocurrió que después se aceleraron de alguna manera y se hizo una votación interna para elegir, y se eligió por uno de los senadores, que fue el senador Rojo, pero él no cumplió con todos los requisitos, porque no era solamente ser nominado, sino que cumplir los requisitos, porque aquí estamos hablando de una colectividad y no de algo individual. Yo aquí en De Gallo hago el llamado a la unidad completa, no solamente de un partido, sino de todo el sector completo. Pero esa unidad que yo llamo, no la unidad de mentira, esa unidad que hacen muchos llamados, dicen, nosotros queremos la unidad, pero queremos la unidad en torno a mí. Que hagamos la unidad, pero pónganse detrásito en la fila mío. Señor, esa no es unidad. Exacto. La unidad tiene que ser en donde no existan mezquindades, no existan egoísmo, no sean intereses personales ni partidistas, sino que el proyecto más importante debía ser Chile. Y nada puede estar por sobre ese proyecto que es nuestro país y la defensa, sus valores, sus principios, su economía, sus problemas y situaciones sociales. Porque todos merecemos vivir en paz en nuestro propio país. Y esa es la idea de poder conducir a un país y conducirlo, como digo, para 20, para 30, dar los lineamientos hasta los 50 años. Exacto. País. Completamente de acuerdo con usted, Roberto. Completamente de acuerdo con usted. Y Rojo Edwards, personalmente, no me gusta. Bueno, ocurrió, para contarle el resto de la historia, ocurrió que él no cumplió los requisitos, porque entre otras cosas se le solicitó que nosotros nos llevamos, pero también la mesa de trabajo entregó libertad a la directiva para poder conversar el mejor acuerdo parlamentario que podría existir. Entonces, de eso se le hace la pregunta al senador, voy a ser muy transparente en esto, se le hace la pregunta, ¿qué tan dispuesto está él si en algún caso dentro de estas conversaciones para tener un mejor pacto, si los demás piden que bajemos nuestra candidatura? Bueno, si vamos a fortalecer el pacto para que nuestro partido y nuestras propuestas crezcan, cualquiera debe estar tanto para ir como para decir, ok, yo me resto porque lo que queremos es un proyecto país. ¿Te das cuenta? Entonces, él no estaba dispuesto. Él dijo que no, que tenía que pasar por su consentimiento. Por lo tanto, si bajo el consentimiento de él, no se produce el hecho de que exista libertad para conversar un mejor acuerdo para la colectividad. Por lo tanto, a él, en estos días, y estos días 2 días atrás, entonces se tomó la decisión de revocar ese acuerdo, por lo tanto él ya no iría. Y la forma de hoy día de decidir quién va a ir por nuestra colectividad, porque nosotros hicimos ahora un pacto con republicanos, con libertarios y con nosotros formando hoy día un pacto que lo hemos llamado como la nueva derecha, ¿ya? Una derecha que es más propositiva, que quiere el bienestar real del país, que no va a negociar, que no va a transar, que va a ser verdadera oposición
a los proyectos de izquierda que hemos visto como nos han destruido nuestro país. Pues si nosotros queremos nuestro país, que somos pro familia, que buscamos el amor al prójimo, que buscamos trabajar por esos mismos principios, ¿no es cierto? El amor a la vida, el amor a la naturaleza también, ¿cierto? Pero también buscando que nuestro país sea próspero. Y eso creo que tenemos la idea que no son de la derecha tradicional, sino que somos una derecha que también tiene un sentido. Nosotros como partido somos un partido social y cristiano, porque tenemos valores cristianos, pensamos, somos de derecha, pero también un sentido social, donde nosotros trabajamos por la gente y para la gente, con la mirada desde la gente, ¿ya? Obviamente, como estoy diciendo, yo defiendo los intereses que puedan ser para que las empresas crezcan, porque las empresas los empresarios van a generar trabajo. El trabajador también va a generar ganancias. Entonces, este círculo tiene que funcionar bien, equilibradamente y con respeto, ¿ya? Entonces, cuando tenemos eso, obviamente yo quiero ese respeto para los trabajadores, ¿ya? Porque aquí existe un mito grande, Juan, Omar y Paulina. Pareciera que existe un monopolio de la izquierda de la defensa de los pobres y los trabajadores, mientras que los de derecha tienen que defender a los ricos y a los empresarios. Y eso no es así. No. Hay un gran mundo de gente que ni siquiera es de derecha ni de izquierda, que vive en el país y que lo único que quiere es vivir tranquilo y en paz. Tú, cuando, no sé, si yo voy o tú te atiendes, yo, por ejemplo, yo soy dentista. Es mi profesión. Yo dejé mi profesión para poder dedicarme a este servicio. ¿Y que estaría ganando más dinero como dentista? Cirujano dentista, Sí. Y que estaría ganando más dinero como cirujano dentista que lo que está ganando ahora. Por lo menos 4 veces, sí, verdad. Sí, yo sé. Pero bueno, mira, hoy día lo que nosotros estamos proponiendo son ideas, como digo, que son más sensatas, en las cuales nosotros proponemos desde la visión de la gente, si finalmente el habitante es la gente. Pero yo, como te digo, como profesional, no ando preguntando al paciente, oiga, ¿usted es de izquierda o de derecha para ver si lo atiendo más o menos? ¿Me entiende? No es el común de la gente esto. Lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, no andamos pensando en la política. Pero ¿por qué entonces politizamos todo? Cuando todo lo que queremos es un bien común para la gente de nuestra patria, para nuestros ciudadanos, para nosotros mismos y para nuestras generaciones venideras. Con eso me despido, les doy un abrazo, saludos, cariños y bendiciones para todos. Gracias, Roberto. Muchas gracias, diputado. Adiós. Adiós. Ya pues, chicos, den su opinión. Estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas, menos con el tema de los chinos. Ay, ¿por qué? Porque el chino no viene a hacer negocio para levantar un país. No. El chino viene aquí Es negocio para ellos. Es negocio para ellos. O sea, evasión de impuestos, traen tráfico de cosas, ya tenía el tema de las carnes de tortuga, esos pescados que venden que no tienen ninguna rotulación del ISP, traen cosas que no, o sea, no. Y van armando redes. Ese es claro. el problema. Sí, redes. Sí. Así es. Los chinos son... lavado de dinero y todas esas cosas. Sí, absolutamente. Sí, claro. Y los chinos son buenos para identificar la corrupción y usarla. Pero claro, porque ellos tienen una estructura del chino que es bueno, que hace el negocio, que no sé qué, pero tiene lo cuidan y tiene el mafioso detrás que hace la pega sucia, ¿no? Entonces, el que chino bueno, que es bueno para los negocios, que anda con la corbata, que es muy correcto. ¿Sabes lo que está pasando? Lo que está pasando en México? Se pusieron fábricas chinas hace años. Y hoy día los tipos están despidiendo a los empleados mexicanos y están trayendo gente de China a trabajar en su empresa. Bueno, pues aquí también, pues, Juan. Porque los explotan. Pues. Sí, claro. Sí, claro. O sea, pregunta aquí Huawei, pregunta antena satelital, pregunta muchas cosas. Interesante, ¿eh? A mí me gusta Arroyo, te digo la verdad. Yo cuando lo escucho hablar a un no un populista, a un estadista. Y escucho hablar a un candidato presidencial, no un candidato electoral. Y eso me gusta. Sí, yo lo había visto un par de veces en televisión, en alguna entrevista, pero verlo acá, digamos, tranquilo, fuera de las cámaras y todo eso, la verdad es que tiene la película súper clara y es súper claro en su planteamiento y no son cosas utópicas o como él decía en algún minuto, o sea, yo no vengo a vender ni a regalar,
sino que esta es la realidad y esto es lo que podemos hacer. Yo creo que eso es lo que él trató de reflejar en todo su discurso en este minuto. Uh-huh. Yo creo que va por ahí la cosa. El problema es que nosotros como electores sepamos ver bien y elegir bien a quienes vamos a querer de representantes en la Cámara. Eso es un tema que venimos discutiendo hace mucho tiempo. Eso es lo otro con lo que no estoy de acuerdo. Tenemos muy mala memoria y seguimos eligiendo a los mismos y después seguimos quejándonos y volvemos a elegir a los mismos. Es que la fórmula que ellos usan, y de ahí te voy a preguntar algo, Paulina, la fórmula que ellos usan es soltar la información de los candidatos lo más tarde posible y llenarte de candidatos. Para eso usan a los independientes. Con eso te confunden y los tipos se reeligen. Esa es la función. ¿Con qué no estás de acuerdo tú, Paulina? Con lo que dijo, porque en el fondo quienes deciden el futuro de Chile es el Congreso, o sea, son los diputados, los senadores, el presidente y todo esto están ahí de monigote. Entonces él dio como a entender de que las cabezas eran como muy importantes, eran más importantes que todo, pero al final es lo que hemos hablado desde el día 1, que nuestros problemas son los políticos. Ahora yo no estoy de acuerdo contigo. No, yo sí. Yo estoy de acuerdo conmigo misma. No, yo no estoy de acuerdo contigo porque los políticos al final son la representación de lo que la gente elige. Para mí el problema está en la gente, en cómo vota la gente. El político que hay es producto de eso. Sí, pero ellos fueron elegidos para hacer o tal cual cosa que ofrecieron en campaña, pero hoy día tenemos una derecha comunista que nadie votó por ellos por ser una derecha comunista. ¿Me entendí? Pero yo pregunté recién, yo le pregunté a Arroyo, ¿quiénes tenían que fiscalizar la Constitución? Que se den las cosas en la Constitución. ¿Quién la cuida? Y parte por el presidente, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Contraloría, ¿cierto? Y el último, y el que también tiene mucho que decir, es la ciudadanía. Y ninguno de ellos, incluyendo la ciudadanía, hace absolutamente nada. Juan, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Gracias a Dios. Lo que plantea Arroyo, de que, y que fue lo mismo que dijo Felipe Kast cuando salió esta brutalidad de ley de la reforma previsional, es que nosotros como ciudadanos podíamos ir al Tribunal Constitucional y poner una denuncia para que esto no saliera, y como que fuera súper fácil. Por eso pregunté yo quién paga la cuenta, ¿cachai? ¿Quién paga la cuenta? Yo tengo que contratar abogado, tengo que estar peleando, pagando, y me voy a morir esperando y voy a dejar endeudado a mi familia por 3 generaciones por estar peleando con el Estado y no voy a sacar nada. Así que esa es otra vendida de poma. Perdón que lo diga, pero es así. Ya. Oye, aquí Eduardo nos dice que los tintes socialistas son peligrosos y lo encontró un poco socialista a Roberto Arroyo. No es socialista. Yo creo que está tratando de tener un espectro más grande y no quedarte solamente en los extremos, derecha, izquierda. O sea, de hecho, hoy día el votante, y tiene que ver con lo que dice Víctor acá, todavía sigue pensando que Chile Vamos es derecha. ¿Ya? Aquí él lo nombra derecha comunista. Pero la gente sigue pensando en una derecha que no existe. Bueno, por eso la separó él. Sí, no hay derecha en Chile. Por eso que la separó él, ¿cachai? Él mismo la separó y yo creo que no quiso como ahondar en ese tema y en el fondo, entre comillas, basurear a sus colegas, pero él sabe perfecto quiénes son, digamos, ¿no? Sí. No, por eso lo que hablábamos delante, decía Paulina, la gente que elegimos, diputados, senadores y todo, y nosotros podemos pensar bien en sus planteamientos, en lo que ellos quieren, en lo que ellos nos quieren ofrecer. Hay buenas intenciones, pero ¿cuántos de ellos, una vez estando dentro, se dejan corromper? O sea, basta que ver. ¿Te subes al carro o te quedas abajo? Pero basta que veáis qué pasó con De la Carrera, qué pasó con la Gloria Navellán, qué pasó con no digamos que Kaiser, porque la salida de Kaiser fue distinta, pero con los otros tres, como no le hacían caso a republicanos, afuera. Claro. O sea,
Te doy un ejemplo más claro. El rechazo al mamarracho. Que vuelven a hacer el 2026. Le pasaron el aro, el artículo 142, al otro Sí. día estaban negociando con el gobierno para hacer un segundo proceso. Sí. Ahí tenéis claro. Lo habíamos hablado tiempo atrás, si no recuerdo. Sí. Es que el ejemplo más gráfico, y ojalá que a la gente no se le olvide que quiénes fueron los pelotudos que fueron a negociar. Obvio. Es que yo creo que este es el minuto, yo creo que a través de este programa de Paz para Chile Fundación, a través del canal Centinela Patriota, es lo que hemos querido reflejar, y ojalá llegáramos a mucha gente para poder desde esta tribuna poder hacer un real cambio de lo que queremos para Chile y recuperar Chile para los chilenos. Como había un eslogan por ahí, pero de verdad. ¿Y de dónde lo hacemos? Desde la urna. No hay otra alternativa, porque como decía Paulina, o sea, ¿qué saco por andarme peleando con el Estado por 5 o 10 años y dejar endeudado a todas las generaciones que vienen detrás mío? Si al final no voy a lograr nada. Y al final nosotros elegimos representantes que sí son los primeros fiscalizadores de mi constitución que me rige, de las leyes que a mí me rigen, ellos son los primeros fiscalizadores. O sea, por favor, yo voto por usted, pero haga la pega. Ellos juraron. ¿Sí? Pero, ¿sabes tú qué? ¿Te acuerdas? En el segundo mamarracho, que ahora viene el tercero, el 2026, ¿eh? Acuérdense lo que digo. Ya lo había dicho Casta. No, Casta lo había dicho. La Matei lo dijo de nuevo. Viene un nuevo proceso de plebiscito del 2026. El mismo Boric ya se está abriendo a eso. Así es que te lo aseguro. Pero si nos vamos al segundo, cuando hablábamos del a favor y el en contra, y en nuestro caso como fundación llamábamos a votar en contra, la gente nos decían, no, porque si votamos en contra, ellos van a hacer las cosas a su pinta. Bueno, de hecho, nosotros decíamos, sí, lo sabemos que van a intentar hacerlo a su pinta, pero ahí la gente tiene que ponerse las pilas, fiscalizar. Y salió tal cual. Los tipos están haciendo lo que ellos quieren y la gente sigue sin hacer lo que tiene que hacer. Fiscalizar. No pasa la cuenta. Es que si hubiese ganado a favor, créeme que estaríamos peor de lo que estamos hoy día. Absolutamente. Sí, mujer, estaríamos mucho peor. Yep. Tendríamos el mamarracho completo, el mamarracho 1 casi completo, instalado. Yep. O sea, tendríamos la Loncón todavía en pantalla, tendríamos a la tía Pikachu, tendríamos a todos estos pelotudos. Quizás instalados ahí en un ministerio haciendo lo que ellos se les dé la real gana. Yep. Así es. Bueno, chicos. Ha sido un gusto. La fan número 1 de Omar. Le deseo un buen fin de semana. Grande Centinela Patriota. Oye, sigan, el jueves tenemos un entretenido programa. Salimos un poco de todo este tema político, contingente, y tenemos un entretenido programa, así que lo dejamos en sorpresa para que nos vean y nos sigan. Y dale like. Dale like, ponga su dedito y su manito, un dedito para arriba, por favor. Oye, Juan y Paulina, muchas gracias por la invitación, la verdad que me sentí bastante acogido, bastante entretenido el programa, el invitado también muy, muy bueno, muy claro, así que muchas gracias. Y en lo que pueda aportar y seguir aportando, yo encantado. Bienvenido a esto y muchas veces más. Oye, aquí Carlos nos pide algo. Hay que saludar a Carabineros de Chile porque están de cumpleaños ahora este domingo. Mañana. Domingo, ¿no? Sí, el domingo. Pues domingo. El domingo. Es que mañana hay una actividad de Carabineros. Sí. Así que saludos a Carabineros de Chile. A los mártires que murieron el día de Carabineros, Fuerza Carabineros. Acaba de fallecer ayer un alma verde que participaba en el carro lanzagua, fue un gran defensor del octubrismo, del estallido terrorista el 18 de octubre, de ahí en adelante, así que todo nuestro y hoy día no tendríamos Chile si no fuera por Carabineros. Hemos tenido Carabineros, así es.
Así Así es. Totalmente de acuerdo. Ya, chicos, buenas noches. Gracias a todos por estar con Cuidan, nosotros. buen fin de semana. Muchas Chao, gracias. Buen fin de semana. Vean el canal Igual. Centinela Patriota. Gracias a todos en el chat. Ya, cuídate. Chao, chao. Nos Chao, vemos. Juan. Chao, Paulina. Gracias. Chao, chao. Igual. Cuídense.